Bueno, entonces les decía que un poco quisiera arrancar, pues nombrando la lectura, la que ustedes hicieron para el día de hoy, y lo mismo, preguntándoles cómo les fue. Les decía que a mí me parece muy rica la mirada de Paco. No sé, el día de hoy, digamos que el menú es, les voy a presentar la manera clásica de mirar a las disfunciones. La vez pasada vimos la respuesta sexual humana, ahora vamos a ver las disfunciones de la vida erótica desde el enfoque médico, porque es importante conocer pues el enfoque más generalizado en la cuestión sexológica, y luego vamos a retomar el texto de Paco para ir hablando pues de cómo desde una mirada gestáltica de co-creación, de relación, se pueden ir entendiendo estas disfunciones, que es de una manera bastante diferente a la propuesta general del enfoque médico. Entonces les pregunto primero, ¿tuvieron oportunidad de leer el texto de Paco? Oriana le hace que sí. Lilia no, y Shahira tampoco. De veras les recomiendo muchísimo que lo revisen. Insisto, no solo este capítulo, el libro completo es una joya maravillosa y la verdad es bien fácil de leer. Paco tiene una virtud de escribir maravillosamente lindo, entonces casi como si estuvieran leyendo una novela, así se los aseguro, se les va a ir así bien fluido. Entonces sí, creo que vale la pena que hagan el esfuerzo de leerla, pues para que puedan como tener más idea de por dónde voy. Además, siempre es más fácil tener, pues digamos que el texto previo para poder entender de manera un poco más clara. Pero bueno, ok, de cualquier forma yo iré nombrando algunas cosas. ¿Y a ti, Oriana, qué te pareció? Ah, perdóname. No, digo, La verdad me encantó. perdón. ¿Ibas a hablar, Shahira? Solamente querías preguntar si está en nuestro programa el libro. Yo subí hace un montón de meses el programa y las lecturas sugeridas. Entiendo, Jimmy, que habían dicho que sí, pero no sé. Sí, de hecho todas las lecturas ya se encuentran en el campus virtual. Okay. Sí, hay Si quiere algunos, pero alguien... digo, ese libro también está ahí porque vi algunos libros en verdad, pero no sé si ese está ahí. De hecho, el que está citando es un capítulo de un libro, me parece. Entonces, Ajá. sí, de hecho todos los materiales, excepto uno que era un libro que teníamos que comprar, y también Nilia nos dejó los enlaces que también los compartimos si desean acceder al material completo. Sí. Entonces todo ya está en el campus virtual, pero si hubiera problemas, normal, nos avisan para tratar de solucionar todo. ¿Ok? Gracias. Sí, Gracias. ojalá puedan acceder, les digo, por lo menos al capítulo y ojalá a todo el libro. El libro ya está a la venta en Amazon, apenas di clase en Ecuador y entonces me dijeron en Ecuador que lo lograron conseguir vía Amazon. Entonces probablemente pueda ser una alternativa para ustedes. Aquí en México está disponible en casi las librerías, casi cualquiera, pero por lo menos en Amazon está, digamos que la parte digital, ahí pueden acceder a él completo en digital y probablemente alguien lo consiguió, o sea, como que se lo llevaran hasta Ecuador, entonces probablemente también a ustedes vía la misma librería, ¿no? Entonces, pues es cosa de buscarlo. Francamente, sí les recomiendo mucho leer el texto completo, pero si no, por lo menos este capítulo está bien lindo y es bien importante. Gracias, Shahira. Y Oriana, ibas a decir algo. Ajá. Bueno, a mí me gustó muchísimo, lo disfruté. Compré el libro pero por Apple Book. Eh, con este libro, pues como con el capítulo me quedó súper claro lo de contacto. Porque lo habla muy masticadito con las disfunciones, entonces ya fue como con las clases anteriores se fue aterrizando más los conceptos de la Gestalt. Y tuve la posibilidad también, pues como te digo, compré el libro, entonces me leí el capítulo 8, que fue de la clase anterior, entonces también me permitió aclarar también más los conceptos y me gusta esta mirada que no es lo médico y el síntoma como tal y venga las técnicas que se da, pues como qué vamos a hacer, sino que va más a fondo, que realmente qué va pasando. Él hablaba mucho del vaginismo y me acordaba que ahí fue donde empecé pues como el amor con la sexología, que a mí me dio vaginismo y realmente yo decía, ay, pucho, o sea, es que era situacional, o sea, era un tema que no era siempre y era solo con una persona.
Entonces, y era el contacto que tenía con esa relación. Entonces, y nunca pudo tener contacto, nunca pudimos como pareja tener ese contacto, ni él ni yo. Entonces, la verdad encontré mucho sentido ahí, desde lo personal y pues como desde lo profesional también. Muchas gracias por compartirnos. Sí, o sea, vamos a ir viendo de nuevo cómo nos vamos diferenciando, ¿no? Y de nuevo es bien valioso tener las dos perspectivas, que eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. O sea, por un lado, comprender, porque van a encontrar muchos textos, si ustedes entran a buscar libros de sexología, pues la mirada tradicional les va a invitar siempre a decirles, pues esta es, no sé, disfunción eréctil, anorgasmo, vaginismo, las que vamos a nombrar, y está bien saberlas. Y está también muy bien ampliar la perspectiva desde la mirada gestáltica, porque es un panorama absolutamente diferente en el cómo llegar a la intervención y en el a qué ponerle atención, ¿no? O sea, mientras justamente en el enfoque sexológico la idea es como lograr los orgasmos, ¿no? O sea, mis colegas sexólogos están muy enfocados en eso, como en lograr orgasmos, en tener erecciones fuertes, como en el gozo, ¿no? O sea, están como muy puestos en el gozo en términos de lograr el placer. Esta mirada invita a ir viendo qué tanto logro la intimidad con la persona con la que estoy y qué tanto la intimidad más la suma de los factores contextuales, temporales, espaciales y relacionales van dando como consecuencia una disfunción. Entonces ahí vamos como nombrando algunas cosas ya importantes, ¿no? Y diferentes. En el enfoque médico, lo que queremos es curar un síntoma, quitar una disfunción, lograr una vida erótica, digamos que enfocada más al placer. En el enfoque gestáltico, la idea está puesta en mirar si esta relación permite o no permite que haya contacto. Y si ese contacto habla de intimidad o falta de intimidad en una relación. Entonces el síntoma se convierte en algo bonito y valioso que no queremos quitar. El síntoma se convierte en algo que antes de quererlo quitar, lo queremos explorar, lo queremos mirar, lo queremos como con mucha curiosidad entender para ver de qué está hablando, sabiendo que el síntoma desde la mirada gestáltica es un ajuste creativo. Entonces el vaginismo de alguien, la anorgasmia de alguien o cualquier disfunción de la vida erótica no es, insisto, algo que haya que quitar, es algo que nos brinda información de la situación, del contexto, de la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Y acordándonos que el enfoque gestáltico es un enfoque como muy amplio, entonces no se queda únicamente en la relación, por ejemplo, de la persona con su pareja. Cuando hablo de algunas situaciones, no es suficiente con hablar solamente de lo que le pasa a esta pareja. Es importante revisar otra vez el contexto, el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, también la cultura es parte de la relación y del contexto. Entonces, no es solamente, por ejemplo, una cuestión de con mi pareja, también tendría que mirar qué tipo de información tuve, qué tipo de educación sexual hubo a nivel de mi historia. Eso que tantos introyectos, por ejemplo, pues fue creando, ¿no? Más lo que me pasa con esta persona en este contexto, bajo esta situación, y de nuevo, ¿qué dice en ese sentido una disfunción acerca de toda esa información más amplia? Pero bueno, ahí me detengo un poquito para ver si las demás lograron revisar el texto. No sé si Paulo, Verónica, Lucía lograron leer un poquito a Paco o leer el capítulo de Paco. No, en mi caso Buenas no noches puedo. para todos y todas. Yo lo busqué en el aula y no encontré el capítulo. Sí vi que estaban los libros para acceder mediante la compra. No encontré el capítulo, Nila, entonces quizá lo vuelvo a buscar. ¿Cómo es que se llama? Para ver El en libro, el aula. El libro, bueno, en el aula no sé cómo esté. El libro se llama Lo que pasa entre nosotros, terapia gestal con enfoque sexual, de Francisco Fernández Romero, editorial Pax, ¿no? Aquí se los pongo. Si quieren, ahorita lo anoto en el chat, ¿no? El libro. Ahora sí que en su aula virtual, a eso yo no tengo acceso, entonces no sabría decirles cómo está puesto allí. Bien, ¿y el capítulo cuál es? Capítulo 9, las disfunciones sexuales, formas, textos y ausencias. Me parece que el capítulo no está en el aula, por eso no lo encontré. Okay. Así que tendré que buscar el libro. Bien.
Ok, bueno, pues sí vale mucho, ¿no? De nuevo, vale mucho, 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 mucho la pena que lo busquen. Y bueno, pues ya había dicho Oriana que ya tú lo encontraste en Apple. Ujú. Entonces ahí les digo a las alumnas de Ecuador, lo encontraron en Amazon, entonces ahí ya tienen dos opciones, no en físico, pero por lo menos en digital, ¿no? Entonces, eso sería muy bueno. Ok, y Lucía, ¿ibas a decir algo? Sí, buenas noches, que yo no logré leer el libro justamente gracias a Oriana, estoy buscándolo en Apple Books, a ver si por ahí lo leo. Gracias. Ok, ok. Bueno, a mí me ayuda a saber, pues para poder ahora sí que entender a qué cosas tendría que remarcar si es que no tuvieron acceso a leerlo. Y bueno, entonces me voy a ir un poco más rapidito para ver si podemos entonces llegar a algunos conceptos importantísimos de lo que propone Paco. Va. Les voy a presentar primero, les decía, las maneras tradicionales de poder entender a las disfunciones de la vida erótica. Entonces, primero vamos a revisar esta, que es como, pues insisto, la forma en la que normalmente ustedes van a encontrar en cualquier texto sexológico las disfunciones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que ver es un poco la definición. Déjenme mover aquí porque aquí está. Ok. Dice síndromes, manifestaciones o síntomas que se presentan conjuntamente, independientemente de su causa, persistentes y que alteran negativamente algunas fases de la respuesta sexual humana. Entonces, cosas importantes. Cuando hablo de síndromes, se refiere a un conjunto de síntomas o manifestaciones. Y otra palabra clave, tiene que ser persistente. Si una vez tuve o sea, no sé, una vez no logré una erección o dos veces no logré una erección, pero no es algo persistente, no se consideraría una disfunción, ¿no? Dice, la disfunción sexual ha sido definida como la alteración persistente de una o varias fases de la respuesta sexual que incomode, es decir, provoca problemas y o molestias a la persona y o a su pareja. Aquí otra cosa importante. Para que se considere disfunción me tiene que incomodar, ¿no? Si no me incomoda, no es una disfunción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que a sí mismas se nombran como asexuales, y una persona que se nombra orgullosamente asexual no tiene una disfunción de deseo inhibido, por ejemplo, porque no le incomoda, porque no es algo que le cause un conflicto, porque no es algo que quiera quitar, cambiar, modificar, etc. Entonces, palabras claves, insisto. O sea, son persistentes, afectan alguna fase de la respuesta sexual humana y me incomodan a mí o a mi pareja o a los dos, ¿no? Entonces, es suficiente para considerar una disfunción con que una de las personas que integran la pareja, en este caso, se sienta incómoda o tenga molestia por lo que está pasando para definirla así como una disfunción. Ok. Ahora aquí también importante, que eso lo haremos independientemente de si estamos haciendo un enfoque gestáltico o si estamos haciendo un enfoque médico. Hay que revisar en qué momento aparecen, o bueno, esta clasificación que les explico ahora, ¿no? Por la etapa en la que se presentan, por sus causas, por su aparición, intensidad, características y género. Entonces, por la etapa me voy a referir a la respuesta sexual humana, en el deseo, en la excitación, en la meseta o en el orgasmo. Por sus causas, pueden ser orgánicas, psicológicas, sociales o mixtas. Siempre, 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 siempre hay que descartar primero que haya una disfunción orgánica. Entonces, antes de querer hacer cualquier tipo de tratamiento gestáltico, médico, sexológico, el que ustedes quieran, siempre, 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 siempre hay que descartar primero que no tenga un origen orgánico. En Latinoamérica es bastante frecuente, por ejemplo, la disfunción eréctil, y la disfunción eréctil en Latinoamérica está íntimamente relacionada con las cardiopatías o la diabetes. Entonces, una persona que tiene una cardiopatía o una diabetes, digamos que aguda, no tratada, no bien, no bien llevada, es muy probable que tenga una dificultad a nivel de una disfunción, dado que la diabetes y la cardiopatía afectan la irrigación sanguínea y de esta manera, pues, hacen difícil la erección o hacen difícil la vasocongestión de la vagina, ¿no? Y en ese sentido, pues la erección y el placer a cierto nivel. Entonces, lo primero siempre que tengo que hacer es descartar la causa orgánica, porque sí es más o menos frecuente que nos emocionemos y digamos, uy, vamos a explorar la respuesta sexual, etcétera, y no hagamos la entrevista en ese sentido para poder ver, pues eso, ¿no? O sea, si se presentó de manera orgánica o si tiene alguna relación con una enfermedad.
Psicológicas, sociales o mixtas, creo que quedan claros. Por su aparición, esto también es muy importante. Las disfunciones pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Primarias significa que aparecieron desde la primera vez, desde el inicio de mi vida erótica, desde el inicio de mi vida sexual, tenía esta disfunción. Y secundarias, funcionó todo muy bien y después de algún tiempo ya no funcionó. Por ejemplo, primaria, alguien que nunca ha tenido un orgasmo tendría una anorgasmia primaria. Secundaria, sí tuve orgasmos, no sé, con mi pareja anterior o con mis 2 parejas previas, o tengo orgasmos yo sola, ¿no? Pero no con mi pareja, entonces hablaríamos de una disfunción secundaria. Eso también es importante. Es muy frecuente que bueno, no muy frecuente, pero es importante que ustedes, si identifican una disfunción primaria, vuelvan a insistir en las causas orgánicas, porque otra vez es frecuente, sobre todo en personas muy jóvenes que tengan alguna disfunción y que tengan alguna causa, digamos que en los 2 extremos. Las personas muy jóvenes, o sea, estoy hablando de alrededor de los 20 años, y las personas de edad más madura, alrededor de los 60, por causas orgánicas pueden tener disfunciones. Entonces, en esos grupos de edad y en todos en general, pero sobre todo ahí, hay que siempre subrayar que es frecuente que haya una relación directa con algo orgánico. Por su intensidad leve, moderada o severa, por sus características selectiva o situacional, eso también es importante, selectiva con alguien. Ejemplo, nunca tengo, o si no logro tener una erección con mi pareja, pero tengo un amante y con mi amante sí tengo una erección. Eso es selectiva. Selectiva es con alguien. Situacional, no logro tener un orgasmo si estoy, no sé, en mi casa, porque pienso que mis hijos se van a despertar y entonces no me concentro, ¿no? Pero si me voy de vacaciones con mi pareja, sí puedo tener orgasmos. Entonces, selectiva con alguien, situacional en un contexto particular, en una situación específica. Y por su género, pues femeninas o masculinas. Luego Álvarez Gallú clasifica las disfunciones de la vida erótica y afectiva, eso es lo que significa DVEA, de esta forma, biológicas, psicológicas y sociales en terminación de su etiología, es decir, de dónde se originan. Biológicas lo clasifica como naturales, o sea, congénitas, patológicas, iatrogénicas, por efectos nocivos a la actuación médica, y patológicas es por alguna enfermedad que está desencadenando eso. Por ejemplo, disfunciones biológicas que puedan ser naturales, alguien que tiene un problema en la tiroides o que tiene un problema endocrinológico, alguien que tiene dificultad con la producción de sus hormonas, algún síndrome genético, puede tener una disfunción congénita, o sea que desde que nació la trae. Patológicas, ya les decía, por ejemplo, una enfermedad, y iatrogénicas, eso también es importante porque la gente que toma medicamentos puede tener efectos secundarios. Uno muy común, bastante paradójico, pero muy frecuente, son las píldoras de anticoncepción. Las píldoras de anticoncepción lo que hacen es bloquear cierta producción de hormonas que al mismo tiempo suele disminuir el deseo. ¿No? Porque justo lo que hace la píldora es a veces como engañar al cerebro, ¿no? Y digamos que hacerle creer que estamos en un periodo en el que no se requiere la ovulación, y justo durante la ovulación es cuando de manera biológica las mujeres tendemos a sentir mucho más placer, pues por el impulso de la reproducción. Entonces, una mujer que toma pastillas anticonceptivas o que usa cualquier hormonal, no solamente son las pastillas, inyecciones, parches, digamos, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos con químicos, implantes, todas esas podrían causar, por ejemplo, una disfunción de disminución de deseo por causa del medicamento, ¿no? Psicológicas, de personalidad, de bloqueadores de frustración, y sociales, mitos, le agregaríamos prejuicios también, tabúes y la educación, ¿no? Entonces, todas esas son posibilidades de cómo se van originando las disfunciones de la vida erótica. Entonces, aquí la vez pasada ya hablamos de la respuesta sexual humana, entonces voy a explicar todas de manera más particular, ahorita solo un panorama general para que no nos adelantemos, pues solo quiero que las vean. En cada una de las etapas pueden haber disfunciones de la vida erótica. ¿Para qué me sirve tener un mapa
pues para poder identificar, ¿se acuerdan la cuestión biológica, por ejemplo, de lo que pasa a nivel del cuerpo y que si la frecuencia cardíaca aumenta, que si no, etcétera? Todo eso me va a ir dando, digamos que cierta evidencia de en dónde se encuentra la persona durante la respuesta sexual humana y eso me va a ayudar a identificar la disfunción. Entonces, para poder clasificar o para poder diagnosticar una disfunción, necesito tener conocimiento de la respuesta sexual humana para ir entendiendo qué pasa en cada etapa de la respuesta y entonces entender qué tipo de disfunción se puede presentar, ¿no? Entonces, ahorita voy a ir una por una para que vayamos viendo. La dispareunia, que es el dolor durante la relación del coito, y el vaginismo, pues son universales. ¿Qué quiere decir universales? Que se pueden presentar en cualquiera de las etapas de la respuesta sexual humana. Y ahora sí vamos una por una. Bueno, esta es otra clasificación, no es, digamos que el más frecuente, pero también es bastante usado, la del CIE 11, el capítulo 17, ¿no? Ahí vienen, así se llama ahora, condiciones relacionadas con la salud sexual, disfunciones sexuales. Entonces, este tipo de manuales son bastante frecuentes de usar en los países en general, porque está respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí se los pongo solo para que lo sepan. Y luego, ya me voy más particular, ¿no? En la etapa de deseo pueden haber estas disfunciones. Puedo tener un deseo hipoactivo, hipo menos, o sea, menos activo, menos ganas, menos frecuencia, ausencia de pensamientos eróticos o de fantasías. Y del otro lado, hiperactivo, hipo poquito, hiper mucho. Hiperactivo, el apetito sexual interfiere con las actividades cotidianas porque todo el tiempo estoy pensando en el deseo, ¿no? Todo el tiempo tengo ganas, todo el tiempo quiero, ¿no? Entonces, ahí sería hiperactivo. Inhibido no aparece, o sea, el hipo es menos que el que normalmente tenía en un periodo de la vida y el inhibido dejó de existir, ¿no? Ya no tengo deseo, ya no hay. Luego tenemos la aversión, que sería la falta de disposición a tener cualquier tipo de relación con un encuentro erótico, casi siempre relacionado en términos gestálticos con experiencias obsoletas y de manera más intensa la fobia. La fobia incluye una reacción psicosomática. Entonces, digamos que en términos de intensidad, pues el deseo hipoactivo pues solamente se disminuyó, el inhibido no está, la aversión es no tengo ganas, no, o sea, francamente ni se me antoja, ¿no? O sea, no solo no tengo, digo guácala, ¿no? No quiero, qué horror, no me dan ganas, ¿no? Y la fobia es, no, o sea, la fobia es, o sea, es una reacción psicosomática impresionante, ¿no? O sea, es muy intensa, entonces en términos de la intensidad emocional, pues esa es la diferencia entre una y otra. Y la disritmia, que es súper frecuente, es una disparidad en la intensidad y o frecuencia de la emergencia del deseo. ¿Qué quiere decir eso? A mí se me antoja en la mañana y a ti se te antoja en la noche. Yo quiero 3 veces por no sé X periodo de tiempo y yo quiero 7 veces, ¿no? Entonces, la disritmia es que no tenemos, digamos que el mismo ritmo tal cual, ¿no? Entonces, a uno se le antoja más, a otro menos, o alguien quiere en un horario, el otro quiere en otro, y eso va ocasionando, pues, dificultades en la etapa de deseo, ¿no? Esta es también otra clasificación que se la pueden encontrar en La Ciencia del Orgasmo. Este es otro libro, ellos son los autores y está bien padre, igual si les interesa el tema, igual pueden ampliar ahí su biblioteca. Se llama La Ciencia del Orgasmo, el libro, y ellos son los autores y ahí marcan esta clasificación que está hecha como de manera un poco diferente. Lo que es más marcado en esta clasificación es que hablan, digamos, de trastorno de la excitación sexual subjetiva, ausencia o disminución acusada de la sensación de placer y excitación sexual ante cualquier forma de estimulación sexual, y trastorno de la excitación sexual genital, que es pérdida de la excitación sexual genital. ¿Por qué es súper importante esto? Sobre todo en las mujeres. Las mujeres podemos tener excitación sexual subjetiva, es decir, tengo ganas, siento rico, me está gustando, pero no tener una respuesta sexual genital. ¿Me explico? O sea, puedo estar sintiendo que está padre la experiencia, que me gusta, que es linda, que la disfruto, pero no lubrico. O puede ser que lubrico, pero no lo estoy disfrutando. Esto es bien importante porque casi no se había hecho investigación sexual en mujeres y entonces se pensaba que nada más era suficiente durante mucho tiempo. De hecho, todavía algunos colegas, digamos que a lo que más le dan importancia en la fase de deseo es a la lubricación.
y se ha estudiado en los últimos años que no necesariamente la lubricación significa que lo estamos disfrutando. Entonces hay que diferenciar el deseo, o sea, digamos que la cuestión de, o sea, del placer, del disfrute, ¿no? Con la respuesta genital. Entonces no es lo mismo. Puede ser que alguien tenga respuesta genital y no lo esté disfrutando, o puede haber alguien que lo esté disfrutando aunque no tenga respuesta genital. Por eso les pongo esta clasificación, no la van a encontrar en los DSMs, pero sí es una aportación a mi manera de ver bastante rica, sobre todo cuando hablamos de mujeres, sobre todo ahí, ¿no? Y bueno, luego marcan el trastorno combinado de la excitación sexual genital y subjetiva y trastorno de la excitación genital persistente, que también es no muy frecuente, casi siempre relacionada con cuestiones orgánicas, en donde las personas no digamos que de manera voluntaria, o sea, de manera bastante espontánea, pero no deseable, sienten deseo. Y eso, les digo, puede estar relacionada con un tumor, con una cuestión a nivel de hipófisis, casi siempre tiene que ver con algo cerebral y no es algo agradable. Alguien que está teniendo orgasmos constantes o que está teniendo excitación y no quiere es bastante invasivo y no le gusta. Y también marcan el trastorno por aversión al sexo. Les digo, esta clasificación es distinta a la del DSM y al CIE, sin embargo, me parece que vale la pena conocerla. Luego, la etapa de excitación. En la etapa de excitación tenemos estas dos posibilidades. En el caso de la mujer, la hipolubricación vaginal, que como su nombre lo dice, es la disminución o ausencia de líquido lubricante en las paredes vaginales, y la disfunción eréctil, que puede ser de causa psicógena, que es la incapacidad persistente de tener o sostener una erección suficiente para iniciar la penetración o para proseguir esta. En términos de números, aunque los números no son lo que más me gusta, pero bueno, estamos hablando de que alguien no logra sostener una erección por 2 minutos, ¿no? Entonces, la erección no le dura ni 2 minutos, y entonces en esos 2 minutos no logra tener, pues eso, la capacidad de penetrar o de sostener una penetración. En términos numéricos, eso es el consenso al que se ha llegado, aunque aquí es muy importante siempre preguntarle al hombre en cuestión, en su forma, en su naturaleza, en su vida, en su experiencia, cómo lo verifica, cómo lo nombra y bueno, y si entonces cae en esta definición de disfunción o no, ¿no? Luego en la etapa de meseta tenemos la preorgasmia, que es la prolongación sostenida de la excitación que conlleva la desagradable sensación de un orgasmo esperado y no cumplido. O sea, es como, ya voy a llegar, y no llego, ¿no? Voy a llegar y no llego, ¿no? Dice, la inminencia del placer se transforma en cansancio y termina con un orgasmo de escasa intensidad donde prevalecen las sensaciones miotónicas en lugar de placenteras. O sea, sí sienten, ¿se acuerdan que cuando yo les explicaba el orgasmo, les decía que son contracciones? Puede ser que hayan contracciones, pero no hay sensación de placer. O puede ser que no llegue al orgasmo nunca, o que tenga un orgasmo, pero de una intensidad muy chiquita que no me deja satisfecha o satisfecho. Puede ser tanto para mujeres como para hombres. Luego viene la eyaculación retardada, que también está en la meseta. Dice, se presenta después de una meseta prolongada, suscita cansancio e insatisfacción y puede ser un orgasmo pobre o la falta de esta, ¿no? O sea, ya quiere eyacular, pero no logra eyacular. O sea, esta tiene que ver más con el tiempo. La anterior tiene que ver con, yo ya estaba esperando un orgasmo y no lo tuve, o lo tuve, pero lo tuve muy, muy suave, no, digamos que no satisfactorio, y la eyaculación retardada es, no logro eyacular, ya quiero eyacular, pero no eyaculo, ¿no? Y entonces están queriendo y no lo logran, ¿no? Entonces, pues acaba siendo bastante frustrante, ¿no? La inhibición eyaculatoria, también conocida como aneyaculación, es un grado extremo de la eyaculación retardada en donde no se produce la expulsión del líquido seminal por la uretra. De nuevo vuelvo a insistir en que esto depende, o sea, para poderlo considerar una disfunción, tiene que ser algo no deseable en la persona o en la pareja. Hay personas que se entrenan para tener inhibición eyaculatoria. Por ejemplo, quienes practican el tantra, años y años y años y años, ¿no? Están entrenándose para tener justo eso. Y por supuesto que para alguien que tiene esta ideología o esta forma de experimentar su sexualidad, la inhibición eyaculatoria es algo esperado, querido, deseado y satisfactorio, porque el orgasmo lo tienen sin eyaculación.
pero para un hombre que esto es, o sea, que no tiene eyaculación y se frustra muchísimo, o su pareja le dice, ay, no eyaculaste, seguro no te gustó, no me quieres, no te gusto, etcétera, 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 sí puede ser un problema. Entonces vuelvo a la cuestión de que tiene que ser algo que le molesta a la pareja, que no le gusta a la pareja, o que pues no está siendo satisfactorio. Luego la eyaculación involuntaria, digamos que en los manuales diagnósticos más puesta como precoz, a mí me gusta mucho más el término de involuntaria, porque pues se refiere mucho a eso, no hay control. Es la más frecuente en los varones y habla de una ausencia constante del control voluntario de la eyaculación. La eyaculación sobreviene inoportunamente antes, durante o poco después de la penetración. Tiene que ver con el tiempo y se considera así: leve, iniciada el coito, moderada en la penetración y severa antes de la penetración. ¿Okay? Entonces, sí tiene la diferencia en la eyaculación involuntaria y la disfunción eréctil, es que en la disfunción eréctil, pues normalmente ni siquiera logra la erección, y en la eyaculación involuntaria sí se logra, pero no el tiempo que la persona querría. La eyaculación retrógrada es un estado en el que el líquido seminal fluye hacia atrás, hacia la vejiga, en el momento de la eyaculación, en lugar de ser impulsada hacia adelante a través de la uretra. De nuevo, solo si es algo que la persona no quiere, se considera como una disfunción. Y luego vamos a la etapa del orgasmo. Aquí digamos que la disfunción más común en esta etapa es la anorgasmia, que básicamente, como su nombre lo dice, es la ausencia del orgasmo. No hay contracciones mioclónicas, no hay la sensación subjetiva del placer y puede aparecer tanto en hombres como en mujeres. Está como medio entendido que es nada más en las mujeres, pero no. También hay hombres que no tienen orgasmo y también hay hombres que fingen tener orgasmos, igual que las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí la situación es esa, ¿no? No se logra llegar a este momento de liberación de la tensión a poder tener el orgasmo, ¿no? Hay otra que se llama orgasmo rápido, que es las contracciones mioclónicas y la sensación subjetiva del placer suceden prontamente. Algunos autores consideran que su sustrato fisiológico es un acortamiento o anulación de la meseta, en la que el orgasmo se presenta después de una incipiente excitación y se presenta en hombres y en mujeres. No es otra vez, entonces acá es como llega, pero no, o sea, digamos, yo no quería, ¿no? Y acabo teniendo un orgasmo sin quererlo tener, ¿no? O sea, es como yo quería prolongar más, digamos que el jugueteo, quería estar más tiempo en esta sensación del encuentro erótico, sexual o del coito y no logro sostenerlo más tiempo, ¿no? Luego las disfunciones universales, ya les decía, la dispareunia, aparece en cualquier momento de la respuesta sexual y es la presencia de dolor que puede presentarse antes, durante o después de la penetración y es tanto en hombres como en mujeres. Y finalmente el vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos del tercio externo de la vagina, que dificulta o a veces impide la penetración. Entonces la persona básicamente cierra, insisto, involuntariamente las paredes de la vagina y no permite que entre nada, ¿no? O sea, está cerrada en los casos más graves o logra tener una penetración, pero de manera bastante incómoda para las dos personas, ¿no? O sea, porque no está muy contraído y entonces eso puede causar mucho dolor y puede causar mucha incomodidad. Hasta ahí las disfunciones de la vida erótica. Les voy a presentar un par de cosas más que no son tal cuales disfunciones que se presenten en la respuesta sexual humana, pero que también son más o menos frecuentes. Una es el priapismo, que es una erección no deseada y que no está asociada al deseo ni a la estimulación sexual y que dura más de 4 horas, ¿no? Entonces, si un hombre tiene una erección no deseada y ya se da cuenta que dura un buen rato, ahora sí que corra, ¿no? O sea, que corra y que vaya muy pronto a los servicios de salud, a emergencias tal cual, porque eso puede originar que el pene se muera, el tejido, pues, o sea, el tejido del pene se puede morir. Entonces puede haber tipos, ¿no? De riesgo escaso isquémico por un riego de sanguíneo insuficiente, por anoxia, falta de suministro del oxígeno al tejido, o por necrosis del músculo de los cuerpos cavernosos, que eso, o sea, va a terminar en la muerte celular y eso pues va a impedir que después haya la posibilidad de tener una erección. Entonces, si una persona un hombre tiene una erección que dura mucho tiempo, no la quiere,
es muy importante que vaya a los servicios de salud porque es probable que sea priapismo. Y de nuevo, la característica más importante es que no está asociada al deseo ni a la estimulación sexual. Entonces las pongo aquí, insisto, no es parte de la respuesta sexual humana, pero es importante que la conozcan. Y esta otra también es más o menos frecuente y bueno, tampoco es parte de la respuesta sexual humana, pero también la afecta, que es la enfermedad de Peyronie, que se llama, es básicamente una cicatriz, la tienen ahí puesta en la imagen, ¿no? Es una fibrosis que hace que el pene se curve de tal forma que causa dificultad para la penetración. Todos los penes suelen tener una cierta angulación, o sea, normalmente no hay un pene recto, ¿no? Hay penes que tienen un ligero ángulo a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, y eso es normal. Pero lo que no es normal es un pene que se gira de manera bastante intensa hacia un lado o hacia el otro, y eso no permite a veces ni siquiera la penetración, o es algo que le puede causar mucha dificultad tanto a él, a ella, o si son hombres con hombres, pues igual, ¿no? O sea, durante la penetración sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí le voy a dejar tantito para poder hablar solo de esta clasificación fisiológica, y me detengo un momento para ver si hasta ahí hay alguna duda. Me fui rápido, pero solamente quiero ver si hay alguna cosa que quiera nombrar. Nada, hasta ahí todo bien. Bueno, esa clasificación la pueden encontrar en cualquier libro de sexología. Si en algún momento alguien tiene alguna duda, o sea, es bien fácil entrar a mirar las disfunciones y van a encontrar la misma información que les acabo de dar. Lo que para nosotros va a ser diferente, o la propuesta gestáltica frente a las disfunciones, está puesta en otro lugar, ¿no? O sea, les digo, mientras acá, si se fijaron, todo es en qué parte de la respuesta sexual humana y qué síntomas físicos hay, y es orgánica, psicológica, mixta. O sea, lo que están intentando hacer es un diagnóstico, pues más como de los síntomas. Los terapeutas gestálticos vamos a hablar más de un diagnóstico, si es que tuviéramos que hacer un diagnóstico a nivel de la experiencia, ¿no? Entonces, a mí lo que más me interesa cuando una pareja llega al consultorio con una disfunción de la vida erótica, sí es conocer en qué etapa de la respuesta sexual están atorados, porque es información valiosa, si es situacional, si es mixta, si es primaria, secundaria, me interesa, porque es importante conocerlo, pero lo que más me interesa es revisar, ¿y esta pareja cómo está en términos de contacto? ¿Cómo está en términos de intimidad? ¿Cómo está en términos de presentarse frente a la otra persona de manera auténtica, espontánea, libre? ¿Qué tanto puedo estar frente al otro? O sea, ¿qué tanto esta pareja logra pues establecer una relación que les permita durante la respuesta sexual humana, pues digamos que fluir, ¿no? O sea, hacer ajustes creativos constantes y sentir como satisfacción a diferentes niveles, no solamente a nivel de orgasmo, sino como lo que va ocurriendo en la relación. Entonces, la disfunción de la vida erótica se convierte en algo que nos habla de la capacidad de contactar de manera íntima con un otro, ¿no? No sé si eso les queda claro. O sea, cuando hablo de la capacidad de contactar íntimamente con un otro, si tienen, o sea, claro como a qué me refiero, sino para profundizar un poco. ¿Sí? ¿Sigo? Oriana. Ajá, tienes el micrófono bloqueado. No sé si, Jimmy, nos ayudas con, porque a veces cuando les apagamos el sonido, ya no lo pueden volver a encender. Oh, sí, a ver, déjame comprobar. Ahora, pues, Oriana, ¿me comentas? Sí, ya. Genial, genial. Perfecto. Bueno, yo tengo una duda y es con Ujú. respecto pues como a esta experiencia relacional cuando hay infidelidades, Ujú. que me ha tocado escuchar mucho, que es donde o muchas veces el deseo se anula completamente o una de las mm, uno pues sea la mujer o el hombre integrante de la pareja aumenta su deseo sexual. Ujú. Entonces, ahí es donde cómo trabajar desde la parte
cuando hay una infidelidad. Y lo menciono mucho pues como el tema de infidelidad, no sé, pues en otros países, pero acá en Colombia es muy visto este tema de la infidelidad. Entonces, y es un tema que es una queja frecuente de qué puedo hacer para otra vez retomar mi deseo. Y empiezan a vender que las pastillitas para aumentar el líbido, hacer otras técnicas, pero no se va desde el fondo, que realmente es este tema del contacto. Ok. Entonces, fíjate, si alguien llega con una situación de infidelidad, lo primero que hay que hacer, igual que en cualquier caso, es establecer un diagnóstico, pero un diagnóstico contextual, espacial, temporal. A mí me gusta mucho, ya no me da tiempo con ustedes porque pues las horas fueron muy pocas, pero a mí me gusta usar como apoyo al modelo gestáltico el modelo de la sexualidad propuesto por Eusebio Rubio. Se los voy a anotar acá, ¿no? O sea, ese modelo de la sexualidad no es gestáltico, es sistémico. Sin embargo, me parece muy, muy rico. No te los voy a poner aquí. Bueno, el autor se llama Eusebio Rubio Aureoles y él hace una propuesta que se llama la teoría holónica de la sexualidad. ¿Para qué me va a servir esto a propósito de tu pregunta, Oriana? Es para poder establecer un diagnóstico que no se quede solamente a nivel de, digamos que de lo que acaba de ocurrir, de la experiencia, sino es una teoría que me ayuda a ver que la sexualidad no es únicamente la cuestión erótica. La sexualidad incluye, por un lado, él lo propone, lo voy a nombrar muy rápido, él propone un olón que se llama el olón de la reproductividad, del género, de la vinculación afectiva y del erotismo. Todos los olones para él, y a mi parecer estoy completamente de acuerdo, están íntimamente relacionados los unos con los otros. Cuando una persona llega, por ejemplo, por una situación de infidelidad, no hay solo que quedarse en la vinculación afectiva o en el erotismo. Hay que preguntar, por ejemplo, qué pasó en cuestión del género. Y ahí es, en Colombia, en México y en muchos países latinos, es bastante frecuente el asunto de la infidelidad por una cuestión más de género. Es decir, los hombres están hasta educados de cierta manera como a pensar que su masculinidad depende del número de parejas sexuales que tienen, o del tamaño de su pene, o de su erección, o de su poder adquisitivo, o de cómo es visto frente a otros hombres con su mujer, y entonces es como, hasta nombrándolo así, no mi mujer, no es como mía, como mi posesión. Entonces, muchas veces hablar del tema de infidelidad no es solamente algo que ocurre de nuevo a nivel relacional. Entonces, déjame lo pongo más amplio. Si yo pensara en el olón de la reproductividad, pienso en casos, ¿no? Algo que puede originar la infidelidad en alguien, vamos a pensar que alguien tiene miedo al compromiso, mi pareja ya quiere tener hijos y entonces mi ajuste creativo fue ser infiel, ¿no? Porque en lugar de decirle yo no quiero un compromiso, o sea, yo no quiero tener hijos y tú sí, entonces mejor lo que hago es actuar, ¿no? Y hacer como una cosa de no quiero darme cuenta de lo que me pasa y entonces mejor soy infiel, ¿no? Pero no hablo de lo que me pasa. Si eso le sumas la cuestión del género y además hablas de la vinculación afectiva, pues esto habla también, o sea, la infidelidad suele hablar también de dificultades de comunicación y de problemas propios de la pareja. Entonces, la infidelidad puede estar hablando de lo difícil que es para mí hablar de mis deseos sexuales frente a ti, o puede estar hablando de la dificultad que tengo de decirte que no me siento complacido o complacida, ¿no? En la situación erótica, o puede hablar de que estoy aburriéndome o de que estoy sintiéndome monótona en la relación, o puede hablar de que no estás cubriendo mi expectativa en términos de pareja, quizá yo tampoco la tuya, y entonces mejor lo que hacemos es, somos infieles, el uno o la otra, o los dos o las dos, ¿no? Y finalmente eso otra vez habla de un problema que se manifiesta a nivel del erotismo, pero que no tiene que ver solo con el erotismo. A mí me gusta mucho usar la propuesta de Eusebio y la combino con la propuesta gestáltica porque tiene todo que ver con lo que dice Paco en el capítulo que van a leer las que no lo han leído, ¿no? En donde habla justo de la experiencia de contacto. Todos estos casitos que acabo de poner, ¿no? O sea, alguien que mejor le es infiel a su pareja porque no le quiere decir que le tiene miedo al compromiso, está hablando de una dificultad en el contacto. Sí siento una emoción, sí me estoy sintiendo, no sé, a lo mejor con miedo, voy a poner miedo,
al compromiso y en lugar de hablar de manera íntima con mi pareja y decirle lo que me ocurre, hago un ajuste creativo o conservador o pauta o patrón y vuelvo a hacer esta cosa de ser infiel, no porque no me importe mi pareja, a lo mejor me importa, pero lo que me está costando mucho trabajo es sostener mi miedo frente a ti. Sostener mi miedo frente a ti, de hablar de estoy aburrido, aburrida, me siento inseguro o insegura, no sé, ya no quiero tener un hijo en este momento, lo que se les ocurra, eso es una dificultad en la experiencia de contacto de manera relacional. Lo mismito que si estoy hablando de la vinculación afectiva, ¿no? O sea, me cuesta trabajo decirte, porque qué vas a pensar de mí, etcétera, voy a pensar ahora en una mujer, ¿no? Tal vez una mujer tiene muchas ganas de experimentar algo parecido a lo que experimentó en su relación pasada. Voy a pensar, en su relación pasada tuvo orgasmos, estaba súper plena sexualmente, su pareja sexual era maravillosa, aunque emocionalmente eran terribles, vamos a pensar. Y se consigue otra pareja que ahora es emocionalmente maravillosa, pero que sexualmente no le encanta. Y le da mucho temor a esta mujer, vamos a pensar, decirle a su pareja eso. No decirle que, no la comparación, pero decirle, tengo ganas de hacer algo diferente. Me encantaría que pudiéramos hacer esto. O me siento, no sé, quiero probar otras posiciones. O quiero que nos hagamos un masaje, ¿no? O estás teniendo una erección que no me satisface, o quiero que me hagas sexo oral, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso habla de una dificultad en la experiencia de contacto. Sigo apuntando a lo que la Gestalt dice. Entonces, desde esta perspectiva, la disfunción de lo que habla es de la dificultad de contacto, la dificultad de sostener lo que me ocurre frente a ti y ser auténtica, abierta y libre para mostrarme de esa manera frente a ti. Me cuesta trabajo decirte, me siento incómodo, incómoda, prefiero guardar silencio, retroflecto, ¿no? O cualquiera de las flexiones, ¿no? O sea, introyecto que esto no debería de ser, ¿no? Que yo debería de querer estar con mi pareja, ¿no? Y entonces me esfuerzo a quedarme en una relación en la que no quiero, porque me ha dicho la sociedad que me debería de quedar acá, pero la verdad es que estoy insatisfecho o insatisfecha, por ejemplo. O quiero decirle al otro, pero ya que le voy a decir, mejor me callo, retroflecto. Estoy piense y piense todo el día y todo el día y toda la noche y tengo insomnio, ¿no? De que sigo pensando en que no estoy cómoda o que le quiero decir a mi pareja que me encantaría que me haga sexo oral, ¿no? Porque así lo disfruté con mi pareja pasada. Y entonces pienso en la mañana, pienso en la tarde, pienso en la noche y todo el tiempo estoy con un diálogo interno, egotismo, no sé, es una retroflexión a través del pensamiento, o estoy en confluencia, ¿no? Y digo, tengo muchas ganas de pedirle a mi pareja esto, pero ¿qué tal que le digo y se va? ¿Qué tal que le digo y se enoja? ¿Qué tal que le digo y me cambia por alguien más? ¿Qué tal que...? Entonces, confluencia. Entonces, lo que va pasando es que estas disfunciones, estas dificultades a nivel de la pareja se representan, se manifiestan, se hablan de alguna forma a través de las disfunciones. Entonces, a lo que va a apostar la terapia gestáltica es a mirar cómo está siendo la experiencia de contacto. Entonces, ¿cuál es la tarea del terapeuta? Explorar cómo está siendo la experiencia de contacto. Y se acuerdan otra vez del proceso emocional. Para poder hablar de una experiencia de contacto, el primer requisito es, ¿sienten? Yo siento y tú sientes, o ya me desensibilicé, ¿no? Y si yo siento, por ejemplo, ganas, o sea, vamos a pensar ganas, deseo, ¿no? Pero lo que me pasa después es que lo que registro es, sí siento ganas, pero también siento enojo, pero también siento miedo, pero también siento, no sé, ganas, ¿no? Entonces, no sé qué hacer frente a esto, me detengo, no tengo claro hacia dónde ir, y entonces eso, o sea, es como que se crea un conflicto interno que tiene relación no solo con lo que me pasa a mí. Desde esta mirada siempre es en co-construcción. ¿Y quiénes co-construyen? En primer sentido, digamos que yo, o sea, la persona, con toda la experiencia previa significativa que tiene. Entonces, alguien que tiene una disfunción de la vida erótica puede tener una disfunción en la vida erótica porque en su experiencia y en su cultura y en su contexto, esa es la forma de solucionar el asunto. Entonces, el clásico de las amigas de, ay, no pasa nada, no le digas, aguanta, tú espera, sostente, mira, te conviene, etcétera, o la mamá o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿quién construye yo en mis experiencias previas? Con mi pareja, por lo que veo y veo que se puede y no se puede en relación contigo,
con el contexto, o sea, también, por ejemplo, pienso en disfunciones de la vida erótica que tienen que ver con etapas de la vida, ¿no? Estoy pensando, no sé si sea el caso de ustedes, pero, por ejemplo, cuando yo tuve a mi hijo, ¿no? Durante como un año, año y medio, nuestra vida erótica se fue al piso, o sea, sí teníamos encuentros cuando no estábamos muriéndonos de cansancio, ¿no? Y ya sabes, o sea, como en una etapa, pues que tenía que ver más con ponerle atención a un tercero, en este caso un bebé, ¿no? Que a la pareja. Y eso a veces puede ser difícil de sostener para una pareja y se puede convertir en una disfunción. Vuelvo a lo mismo. Solo se convierte en una disfunción si alguno de los dos miembros de la pareja se siente incómodo con eso. Y también si esa incomodidad no es hablada, cosa que es bastante frecuente en las parejas, ¿no? O sea, es como, me estoy sintiendo de esta manera, yo quiero más, tú quieres menos, él está con más ganas, ella tiene más cansancio, pero ninguno de los dos hablan, ¿qué es lo que aparece? Una disfunción, ¿no? Pero si los dos hablan, en una de esas logran acordar cómo pueden vivir o cómo pueden atravesar esta etapa por ejemplo, de la recién llegada de un bebé o desde el embarazo, si es un embarazo de alto riesgo, qué sé yo, o sea, son etapas, pero si es consensual, si está hablado, nombrado, acordado y ajustado, ¿no? No necesariamente se convierte en una disfunción. Entonces, un poco para ir contestando a tu pregunta, Oriana, y para plantearlo de manera más amplia, la infidelidad y cualquier otro tema, estaría muy bueno poderlo explorar no solo en el terreno erótico, sino de la reproducción, de la vinculación afectiva, del género y del erotismo, no solamente en el erotismo, para ver esta infidelidad de manera más amplia de qué habla, ¿no? O sea, de qué habla en relación con esta pareja, de qué habla en términos de sus formas, de sus ajustes, de qué habla en términos de sus incapacidades y dificultades de nombrar lo que les pasa el uno frente a la otra, qué habla en relación a la cultura, ¿no? Al género, de nuevo, a lo que dice mi cultura acerca de una práctica, porque del otro lado, por ejemplo, podríamos hablar de alternativas a la pareja monógama, ¿no? Que no es el tema que nos trae acá el día de hoy, pero que podría ser, no, o sea, si estuvieran listos o listas para llegar allí, pues quizá una pareja abierta, quizá una experiencia consensual de ir a hacer una práctica en conjunto. Hay muchísimas posibilidades. La dificultad está puesta en que la mayoría de las parejas no se atreven a hablar así de honestamente, ¿no? Y de decirle al otro o a la otra, yo lo que quiero es tener más intercambios sexuales, ¿no? Ok, te amo, mi amor, mi vida, me encantas, pero yo tengo ganas de experimentar algo diferente. Y no es que no te quiera, te quiero, pero la verdad es que tengo ganas, ¿no? ¿Qué hacemos, no? O sea, yo tengo ganas, ¿qué hacemos, no? Y eso quizá hablaría de un ajuste en la pareja que podría permitir que hagan eso como un acuerdo en donde ya no habría infidelidad porque pues hay un acuerdo explícito de lo que se vale y lo que no se vale, pero me parece que muchas veces en nuestra cultura latina estamos lejos de ello, porque pues si no se habla ni de la infidelidad, pues hablar de la alternativa a una relación no monógama me parece que está más complicado, ¿no? De manera consensual de veras, ¿no? No solo de uno le impone al otro, ¿no? Porque eso también me ha pasado ver, ¿no? O sea, una de las personas dice, yo quiero, mi amor, mi vida, abrir mi relación, ¿no? Y vamos a tener una pareja abierta. Y la otra persona dice, bueno, ¿no? Pero pues por dentro dice, qué horror, ¿no? ¿Cómo crees, no? Pero no lo dice, ¿no? Y entonces acaban, entre comillas, diciendo de manera, entre comillas, consensual algo que en realidad fue solo iniciativa de una de las personas, pero que no está acordado de manera abierta. Y eso otra vez habla de una dificultad de contacto en la pareja. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro criterio de diagnóstico? ¿Cómo le vamos a hacer los gestaltistas para poder hablar de las disfunciones eróticas y de muchos otros problemas mirando la experiencia de contacto entre estas dos personas? ¿Sienten? ¿Tienen emociones? ¿Se las comunican? ¿Hablan de sus necesidades de manera abierta, honesta? ¿Muestran su vulnerabilidad? ¿Atraviesan el conflicto? ¿Cómo le hacen para atravesar el conflicto? ¿Qué herramientas tienen para hablar de lo que les es difícil? ¿Se detienen? ¿Avanzan? ¿Quedan satisfechos o no? ¿Logran como hacer algo que les ayude, como hacer algo distinto, que aporte novedad en ese sentido, contacto también a la relación, a la situación y que entonces pueda, entre comillas, o ayudar a solucionar lo que les está pasando o no? Entonces, el criterio diagnóstico para los gestaltistas va a ser la experiencia de contacto.
¿Cómo voy a hacer yo para poder hablar de una disfunción? Pues investigando qué tanto esta pareja logra o no logra tener acceso a una experiencia de contacto, acordándonos que el contacto tiene todo que ver con mis necesidades. Logro darme cuenta de lo que quiero, de lo que siento, de lo que me pasa frente a ti. ¿Te lo digo o me detengo? Entonces, más allá de querer hablar, o sea, fíjense cómo aquí se hace una Y muy importante. En el modelo médico no vamos a hablar mucho de eso. Les van a proponer ejercicios y técnicas, o sea, hay como, si quieren saber esas técnicas, está el libro de Helen Kaplan, ¿no? Que así se llama Manual Ilustrado de Terapia Sexual de Helen Kaplan, donde vienen las técnicas clásicas de los sexólogos y sexólogas cuando hay una disfunción. Entonces, ¿qué les proponen? Hacer ejercicios, pero esos ejercicios no ayudan, bueno, ayudan hasta cierto nivel a hablar de algunas cosas, pero no solucionan los problemas de base. Una pareja puede hacer ejercicios y puede hacer técnicas y quizá les ayude un poco, pero si de fondo mi dificultad está en que yo no puedo mostrarme frente a ti de manera honesta y abierta, en lo que me pasa, en lo que siento, en mis emociones, en mis necesidades, en decirte, en hablarte, en nombrar lo que nos ocurre, pues esa no sería la solución desde la mirada gestáltica. La solución tiene que ver con explorar, con darnos cuenta, con la libertad, la responsabilidad, la conciencia, ¿no? Y en ese lugar, pues la tarea del terapeuta es bastante diferente en un lugar y en el otro, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos bien? Ok, entonces Paco, bueno, yo le digo Paco, él se llama Francisco, pero es como es así mi amigo, así cuate de acá, siempre le digo Paco, pero bueno, Francisco, ¿no? En la página 95 dice, la sexualidad puede traducirse como capacidad de contacto íntimo con el otro, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Dice, como terapeuta gestáltico, elijo mirar el entre, lo que sucede entre una persona y su pareja, así como lo que ocurre entre nosotros, la situación terapéutica. Con mucha frecuencia, la disfunción sexual es un síntoma de un conflicto más profundo e integral que puede ser superado en terapia, pero que para que eso ocurra es necesario que el terapeuta sea capaz de ver la disfunción como una manifestación de la persona completa, que es mucho más que una vulva o un pene o cualquier otra parte del cuerpo o de la persona aislada. Entonces, el terapeuta tendrá que quitarse la idea de que somos, digamos, que personas que curan y solo miran vulvas y penes y la respuesta sexual. La tarea del terapeuta es mirar qué pasa entre estas personas y qué pasa entre nosotros como triada. Entonces, ahí también tenemos un cambio importante. Ya no me toca solo verte a ti y a ti, a ustedes dos a ver qué hacen, es ustedes dos y yo frente a ustedes frente a mí, ¿qué tanto tenemos la capacidad de contacto? Y cuando yo les hago esas preguntas de cómo te sientes, ¿no? O cómo se siente fulanito A, ¿no? Preguntándole a B acerca de su erotismo, también yo sé, o sea, yo el terapeuta tendré que estar preguntándome, ¿y yo qué siento? ¿Y a mí qué me pasa? ¿No? Cuando veo esta pareja, ¿cómo reacciono a nivel del cuerpo? ¿No? Cuando estoy frente a ellos o frente a ellas o a la pareja, ¿qué despierta mi ser? O sea, ¿qué me va pasando frente a esto? Entonces el terapeuta tiene que estar atento al contacto y para poder estar puesto en el contacto necesito estar presente. Necesito usar mi cuerpo en la situación, mi cuerpo en la terapia. Entonces ya no soy alguien que observa de lejos lo que le pasa a estas dos personas. Soy alguien que se involucra en lo que nos pasa como tres personas en una situación. Entonces eso lo hace otra vez diferente a muchos otros enfoques pues clínicos en donde el terapeuta no tiene una tarea de tanta presencia como lo demanda en este caso la terapia gestáltica, ¿no? ¿Hasta acá bien? Ya me super extendí en tu respuesta, Oriana, pero bueno, me sirvió de ejemplo para poder ir como nombrando de manera más amplia, pues cómo va siendo el modelo gestáltico. Ok. Bueno, entonces, es que como no leyeron la mayoría, pues me parece que casi estoy viendo el libro porque me parece que necesito ir a retomar conceptos importantes que nombra el libro, aunque al mismo tiempo
leer solo el libro me parece que baja un poco la energía, pero bueno, yo ahí voy intentando, ustedes ayúdenme. Si en algún momento necesitan, ¿no? Pues hablen, nombren, pregunten, ¿no? Porque si no, se va a convertir en un monólogo que nos va a dejar medio faltos de deseo, ¿no? Con la energía media baja, ¿no? Y así como de, y nada más yo voy a hablar y hablar y hablar, y eso pues tampoco está como, bueno. Entonces voy nombrando un poco más y les voy a ir preguntando igual cómo vamos. Otra cosa que me gusta es que les digo, toda la lectura de Paco para mí es una cosa maravillosa, pero bueno. Otra cosa que yo veo frecuentemente en la consulta con parejas es que a las parejas les cuesta mucho trabajo reconocer la etapa de vida en la que nos encontramos. Desde esta cuestión social, como de estereotipos de belleza, como de cuestiones de los ideales, y en esta idea que nos vende la televisión y los medios de comunicación y la sociedad de que solamente la cuestión sexual es para los jóvenes, bonitos, delgados, fuertes y guapos y guapas, ¿no? O atractivos y atractivas. Eso luego hace mucho daño, ¿no? Porque entonces a veces las parejas llegan con la expectativa de que tienen que tener la misma vida erótica que tenían cuando tenían 20, ¿no? Y ya tienen 60, y pues no puedes esperar que sea lo mismo, ¿no? O sea, en términos fisiológicos, en términos del cuerpo, en términos de la relación, no es igual. Entonces también eso a veces es importante como nombrarlo, ¿no? O sea, porque me toca ver muchas cosas, ¿no? Desde personas que tienen, pienso en mujeres, ¿no? En algunas mujeres que están como obsesionadas con cuestiones de belleza, ¿no? De yo no puedo tener ni tantita grasa de más porque entonces ya soy fea, gorda, horrible y nadie me va a querer, ¿no? U hombres que quieren tener músculos así, o sea, enormes para poder ser masculinos, o personas que están como internamente cuestionándose constantemente porque tengo canas, ¿no? O porque, pues nada, ya no tengo tanta energía como antes, o porque me canso, o porque qué sé yo, ¿no? Y esa es la vida, ¿no? Entonces también la invitación está a mirar otra vez a esta pareja en su contexto actual, no en la idealización fantástica de lo que me habría gustado o de lo que yo me imaginé que sería o de lo que me exijo ser, pero que ya no es. Entonces también la terapia gestáltica nos invita a reconocer las cosas como son, y a veces las cosas como son así, ¿no? O sea, ya no soy tan atractiva como era cuando tenía 20 años, ¿no? O sí, no sé, o a lo mejor sí ya tengo más grasa que antes, ok, ¿no? O quizá tengo canas o lo que sea, ¿no? Pero es como eso, o sea, aceptar pues que la vida también implica eso, y no esta expectativa otra vez de penes erectos por muchísimo tiempo y vaginas húmedas siempre, pues porque las hormonas y la vida y los años también nos van marcando diferencias. Entonces también eso hay que tenerlo como algo importante, ¿no? Entonces, si voy a la página 99 del libro, no dice, ¿de qué nos habla una disfunción? De anhelos o necesidades pues no expresadas, ¿no? De alguna forma. Y una disfunción desde esta mirada es un ajuste creado por ambas personas de la pareja. Eso así, casi que anótenlo. Una disfunción es creada como un ajuste de ambas personas que están en la pareja. Una disfunción no es solo de la persona que digamos que la expresa a nivel fisiológico, es algo que habla de la relación entre estas dos personas. Y entonces no es nada más que él no tiene erección o que ella no lubrica o que ella no tiene orgasmos y que él, no sé, eyacula muy tarde, ¿no? O sea, es como, habla de un ajuste de ambos. Y entonces la tarea otra vez del terapeuta es ir traduciendo, ¿no? Algunas preguntas, dice igual Paco en la página 100, ¿qué obtiene la pareja y cada miembro con la disfunción? ¿Qué evitamos con ella? ¿A qué se enfrentarían como pareja si la disfunción desapareciera? Preguntas súper importantes, no vuelvo otra vez a nombrarlas. ¿Qué obtiene la pareja y cada miembro con la disfunción? Y aquí les pido que se detengan tantito a preguntarse. Cuando ustedes han estado con una pareja que no les encanta, ¿no? De esas que ya sabes, bueno, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado, ¿no? O sea, que estoy en una pareja que yo sé que no es necesariamente la mejor para mí, pero ahí insisto, ¿no? O sea, y estoy ahí, y quizá llegué a tener una dificultad a nivel del erotismo. ¿Qué obtengo con esa disfunción? ¿No? O sea, si yo no tengo orgasmos, ¿qué gano no teniendo orgasmos? ¿No? Y puedo pensar 700 opciones de respuesta. Tal vez gano, pues, tal vez mi cuerpo de alguna forma me dice, esta no es la pareja para ti, pero yo insisto, ¿no? Tal vez, o sea, lo que gano es no enfrentarme a
a decir lo que me está pasando, quedarme callada, ¿no? Entonces hay muchas cosas que gano con una disfunción. Entonces esa es una pregunta muy importante. ¿Qué gana la pareja? Cada miembro y por separado, no cada miembro y en conjunto, con una disfunción que se presenta antes de querer quitarla. Oriana, te escucho. En esa pregunta, ¿cierto? Espérame, porque ya hablé mucho y ya saben que mi bocina se apaga cuando yo hablo mucho. Ya, perdón. Nila, en esa pregunta que se les hace, hay peligro, pues yo digo peligro, de que se responda desde lo racional y no desde el cuerpo, y era lo que hablabas en la clase anterior, Sí. que es escuchar el cuerpo y tener contacto también con el cuerpo para sostener esa sensación que estamos sintiendo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Para no caer en empujar, que lo hablaste en la clase pasada, de que lleguen y se conecten con el, o sea, con el cuerpo, porque vos decías, y a mí se me venía un montón de cosas en la cabeza, pues porque quería eso, pero yo sabía que era racional. Entonces, desde el consultante, hay que bajarlo de una y decirle, ven, necesito que pienses con tu cuerpo. Me estás respondiendo desde lo racional. O sea, ahí lo freno o ahí lo estoy empujando y estoy siendo directiva. O sea, ahí quedo como, ¿cómo puedo hacer para que el consultante realmente se conecte y sea sincero con él, sea libre y sea responsable? Pero de la primera respuesta, que creo que es a veces la más importante, es preguntarme yo como terapeuta, yo cómo me siento cuando estoy escuchando esto que me está comentando esta pareja. Esa es la primera cosa. Yo siento, porque acuérdense que no le puedo pedir al otro algo que no he hecho yo. Entonces, si yo estoy muy racional, si yo estoy preguntando causas y por qué es, ¿no? Pero sin el cuerpo, la primera cosa que te diría es conéctate tú como terapeuta con tu cuerpo para sentir si sientes. Entonces, la primera pregunta es, cuando yo hago esta pregunta, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Estoy sintiendo? Y si me respondo que no estoy sintiendo, la primera racional que tiene que ir al cuerpo soy yo, ¿ok? O sea, y eso de nuevo son como de las habilidades gestálticas que son súper importantes de poder como desarrollar. Y que es así, desarrollamos, no surgen de la noche a la mañana, las vamos desarrollando. Pero yo ahorita, sin que nadie me tenga que contestar, pero cuando Oriana nos compartiste, por ejemplo, tu experiencia del vaginismo, sería bien valioso preguntar si alguien sintió algo o si solamente lo racionalizaron. Cuando escucho la historia de alguien, ¿me conecto con mi cuerpo? ¿Siento? ¿O nada más estoy pensando? ¿Qué será la causa? ¿Por qué le habrá pasado? ¿No? Si solamente lo dejo a nivel racional, yo como terapeuta no estoy poniendo el campo para poder, digamos que, crear una experiencia en donde ellos puedan responder con el cuerpo como yo se los estoy pidiendo. Ahora, Paco hace esta pregunta así muy textual, pero esta es una pregunta que yo más bien, y yo creo que Paco también, porque lo he hablado con él, es una pregunta que yo como terapeuta tengo en mi cabeza. Y que cuando estoy haciendo la exploración, la entrevista, cuando estoy viendo la interacción, estoy observando qué ganan. Antes que hacerles la pregunta, estoy observando en su forma de relacionarse qué ganan. ¿Qué ganan cuando no se dicen lo que les pasa? Y yo soy la primera que tengo que estar observante de eso. Una vez que yo ya lo siento y que yo ya tengo una sospecha, una interpretación de lo que me imagino que les está pasando, entonces vale mucho la pena preguntarles ahora sí, porque yo ya tengo en mi sensación y en mi cuerpo una primera respuesta, que no necesariamente es la acertada, pero por lo menos yo ya estoy conectada con el cuerpo. ¿Eso a qué me va a ayudar? A que el ritmo de la sesión terapéutica esté dictada por un cuerpo, por lo menos el cuerpo del terapeuta. Porque pedirles a ellos o a ellas o a la pareja que hagan eso sin que yo se los ponga modelado, expresado, sentido, es muy complicado. Y si una pareja llega como en la urgencia, ves que tenemos y además lo que ves son como perros y gatos peleándose el uno con el otro, ¿no? A veces en esas peleas de perros y gatos, a veces tampoco hay sensación.
A veces nada más hay reclamos, ¿no? Y uno reclama y el otro reclama y se dice, pero, o sea, acá, ¿no? No está el cuerpo puesto. O a veces, igual, puede haber una sesión muy plana en donde me contestan, pero no sienten. Y la pregunta primera es, yo, terapeuta, estoy sintiendo. Entonces, está súper buenísima tu pregunta, Oriana, porque creo que es bien valioso eso, ¿no? Antes de preguntarles a ellos, yo observo, ¿qué ganan? ¿Qué ganan, por ejemplo, pensando en esto, de llegan al consultorio como perros y gatos, ¿no? ¿No? Se pelean, se dicen, se atacan, se gruñen, ¿no? Y yo desde acá, mirando en mi asiento, estoy observando ambos y a mí. Y fíjate, a veces la respuesta está más en mí. Cuando yo veo cómo se pelean, ¿qué siento? Voy a responder por mí. Quizá cuando yo veo cómo se pelean y yo me detengo a ver qué siento, tal vez me respondo. Lo que siento es miedo, ¿no? Siento miedo de detenerles, porque siento que si les detengo, me van a gritar a mí, ¿no? Y entonces, ¿qué gano yo no hablando de lo que me pasa? Gano no sentirme agredida por ti. Gano no expresar mi miedo. Gano como, digamos que, cierta protección de no ponerme ahí en medio. ¿Y eso qué dice de la relación? ¿Eso qué dice de estas personas que están ahí? ¿Y qué tanto esto que me está pasando a mí, que tengo miedo de interrumpirles, que tengo temor de que me ataquen? ¿Será que eso les pasa a ellos? ¿Será que no se dicen o sea, que no se dicen algo diferente, que solo el enojo de porque tienen miedo? Y entonces ahí sí ya les puedo preguntar, porque yo ya lo tengo claro en mí y los puedo detener, ¿no? Y puedo decir algo como, eso es un reporte fenomenológico. Cuando los veo pelear con esta intensidad, yo siento miedo. O yo siento para no, si no quiero como inducir un introyecto, puedo decir, cuando los veo peleando con esa intensidad, me doy cuenta que siento muchas cosas en mi cuerpo y quiero preguntarles qué sienten. Yo ya sé en mi cabeza, en mi ser, en mi cuerpo, que lo que siento es miedo, pero para no introyectarles mi palabra, que es miedo, solo nombro lo que está pasando. Cuando los veo, siento mucha intensidad en mi cuerpo y quiero preguntarles. Se puede decir A, le puedes decir a B qué está sintiendo, y B, le puedes decir a A qué está sintiendo, y si en una de esas coinciden y dicen miedo, o dicen otra cosa, eso ya me sirve de pretexto para seguir haciendo la pregunta y desarrollarla. Y entonces ahí sí ya puede ir cayendo esta otra de qué ganan, ¿no? O sea, te digo, pero no es una pregunta directa que hago así de una primera sesión de, oye, ¿qué ganas con tu disfunción? No, o sea, antes de llegar a esa pregunta yo observo, siento, me dejo estar durante la sesión, me permito quedarme como experimentando cómo es estar en esta triada en la que en este momento soy parte, ¿no? Y en esta triada, ¿qué resonancia me llega a mí, ¿no? Por ejemplo, esa es una, o vamos a pensar otra posibilidad, ¿no? Otra pareja que llega al consultorio y entonces A y B están en silencio, ¿no? Los dos, así. Y entonces quizá yo les pregunto, oigan, y pues, ¿cuál es el motivo que los hace venir por acá, ¿no? Cuéntense, porque pues acuérdense, bueno, al menos yo en terapia los pongo uno frente al otro y yo estoy observando. Entonces, A, cuéntale a B y B, cuéntale a A, ¿cómo te sientes de estar aquí en terapia, ¿no? De pareja. Y a lo mejor se quedan así. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué siento yo? Con esto que acabo de preguntarles, ¿qué me pasa en el cuerpo? Y a lo mejor digo ansiedad, ¿no? O lo que siento es aburrimiento, ¿no? O lo que siento es poca energía, ¿no? ¿Y eso qué dice de la pareja? ¿Qué dice de la interacción? Entonces, otra vez, si se fijan acá, el terapeuta tiene una función muy viva, ¿no? O sea, el terapeuta trabaja con su presencia. El terapeuta se usa como herramienta, por eso lo decimos de manera constante. El terapeuta es una herramienta para nombrar lo que va ocurriendo en la interacción, sea en terapia de a uno, en terapia de dos, en terapia de grupo, en terapia de la que ustedes quieran. El terapeuta es herramienta y lo que siento y lo que me pasa en el cuerpo va siendo muy importante para poder entender la situación. Por ejemplo, aquí yo podría preguntarles a ustedes en este instante cómo se sienten sin que necesariamente me lo tengan que contestar, ¿no? ¿Qué va sintiendo cada quien en el cuerpo? Y yo así nada más de observar veo diferentes niveles de energía.
¿no? Veo diferentes niveles de presencia, veo diferentes niveles de involucramiento, ¿no? En lo poquitito que alcanzo a mirar en los cuadritos y en las cámaras apagadas, pues que no veo, ¿no? Digo, pero también eso me da información, ¿no? Y entonces el terapeuta lo que hace es observar para ir narrando y describiendo, pero antes de narrar y preguntarle al otro, oye, ¿tú qué sientes o qué te está pasando? Antes de decirles esto de veo diferentes niveles de energía, yo así en mi epogé, ¿no? Yo ya me respondí lo que yo siento, ¿no? Y entonces esto que yo respondí, me respondí a mí misma y lo que siento me sirve para esperar a la respuesta de ustedes. Y lo que ustedes digan va a confirmar o a no, o a invalidar lo que yo me estoy imaginando, lo que estoy interpretando. Y eso me va a ayudar a construir con todos, no solo con lo que yo me imagino, que ese es mi fondo experiencial o la intencionalidad de contacto, sino también lo que a ustedes les pasa. Pero para poder hacer así esto de unirnos y de usar los elementos de la experiencia, yo necesito primero, como terapeuta gestáltico, ser yo la que pone ese primer elemento, ¿no? Yo aquí, así en los cuadritos, siento diferentes cosas con cada una de las personas que están acá, ¿no? Siento una intensidad o un involucramiento diferente. No es ni bueno ni malo, pero me va brindando información. Y a veces necesito preguntar, como lo que me pasó con ustedes la segunda sesión, ¿no? Yo me había hecho ideas que no estaban necesariamente sostenidas en lo que ocurría, unas sí, otras no, ¿no? Pero si yo me quedo solo con mi idea, es solo una interpretación y es solo una mirada. Pero el terapeuta gestáltico lo que quiere es sumar miradas para entender mejor el fenómeno. Y entonces tratar de ver cómo le hacemos para construir entre todos, en este caso una clase así. Y en la terapia de pareja es lo mismo. ¿Cómo le hacemos nosotros tres? Porque cuando la terapia de pareja es de pareja, pues el terapeuta también cuenta. Entonces nos volvemos un trío, ¿no? Y entonces como trío lo que vamos haciendo es narrando, el terapeuta va narrando. ¿Y cómo construimos en este trío, ¿no? La experiencia de contacto. Y cómo yo puedo alcanzar a mirar cosas, interpretar cosas, preguntar cosas, nombrar, ¿no? Lo que va ocurriendo para ir ayudándole a esta pareja, esta triada, este grupo, lo que tú quieras, ¿no? O sea, la experiencia que está pasando entre nosotros y para corresponsabilizarnos. Porque si solo me quedo yo en el modelo terapéutico, donde yo soy la responsable de todo, pues es muy pesado, ¿no? Es muy pesado creer que solo yo voy a lograr una buena sesión o una mala sesión, ¿no? O que solo yo voy a poder obtener o hacer algo que ayude a esta pareja, ¿no? Es que estamos todos involucrados. Y entonces, en la medida en la que yo invito al otro a nombrar lo que le pasa, a no quedarme solo con mi verdad, a preguntar con curiosidad y respeto qué les pasa, en esa medida construimos y nos corresponsabilizamos y nos damos cuenta y asumimos lo que podemos hacer y lo que no, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pero es así, o sea, les digo, esta es una terapia en la que el terapeuta tendría que estar idealmente muy presente, idealmente muy involucrado. Por eso mi petición explícita una y otra vez y las que sean necesarias, en estos entrenamientos, por eso a mí me parece bien complejo que no enciendan las cámaras o que no estén, porque yo digo, ¿y cómo les voy a entrenar a poder hacer esto si no están presentes? ¿No? ¿Cómo les voy a entrenar si están haciendo 7 cosas a la vez y tomando la clase? ¿Cómo les voy a entrenar a hacer esto si no? O sea, si el primer requisito es presencia del terapeuta para invitar a los otros, a las otras, a estar presentes. ¿Vamos más o menos claros hasta acá? Okay. Miren, y sus cabecitas ya me van diciendo, ya voy viendo las energías, ¿ven? Ya sus sonrisitas por ahí, ya de quienes veo, me responden, quizá no de manera muy explícita, pero me responden. Y entonces yo voy otra vez, vuelvo a mi cuerpo y siento, y digo, ok, ¿no? Si fuera una terapia de pareja, mi obligación sería preguntarles. O sea, yo un poco como el ejemplo que ponía con Oriana, ¿no? O sea, estoy mirando que hay, no sé, movimiento, no me doy cuenta que mueven sus cabezas, ahí es donde vale la pena hacer reflejos fenomenológicos, ¿no? Estoy notando que está ocurriendo esto, ¿no? Me di cuenta que desde hace de un minuto, no sé, al inicio de la sesión, comparada con cómo estamos ahora, algo cambió. ¿Podrían decirme qué es lo que está cambiando? ¿O podrían decirme cómo se sienten? Y eso lo que va a hacer es abriendo la posibilidad al diálogo y permitiendo que vayamos nombrando lo que nos ocurre en la experiencia. ¿Sí?
Ok. Ahí van encendiendo sus cámaras, ven, eso me responde, insisto, ¿no? O sea, otra vez va como, vamos jugando, vamos involucrándonos, vamos como bailando, ¿no? O sea, y eso está padre. Entonces, bueno, fíjense aquí hablando justo de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Página 103, ¿no? Dice Paco. Hablando del egotismo, dice, no es fácil que el egotismo desaparezca, por eso el terapeuta debe permanecer atento a no confluir con la experiencia egotista del paciente, pues cuando eso ocurre, también corre el riesgo de volverse un observador obsesivo que intenta controlar la relación y que se enfoca en conseguir objetivos o metas, en lugar de acompañar la experiencia tal y como sucede. Entonces, si yo me quedo clavada en querer entender lo que les pasa y haciéndome ideas, ¿no? Historias, interpretaciones en silencio, que esa es la característica principal del egotismo, es muy probable que entonces me entre la neurosis a mí y como neurótica empiece a querer controlar y entonces ahí sí empuje. Y ahí sí le diga al otro, pues tienes que hacer esto, pero no es que eso lo haga para beneficio del otro. Lo hago porque me estoy neurotizando, ¿no? Lo hago porque toco mis miedos, lo hago porque quiero controlar algo que siento que se me va de las manos. Y eso el terapeuta gestáltico también lo tendría que tener más o menos claro, ¿no? Porque si no, no permito que la experiencia se despliegue y aparecen las pautas de la situación. Y si las pautas de la situación, la mía, es la de controlar, la de empujar, la de lograr objetivos, la de lograr metas, la de, no sé, que esta pareja se quede, etcétera, etcétera, eso va a hacer, pues, que eso se ponga en la relación, va a estar puesto en la relación de una manera o de otra. Entonces, cuando se descubran queriendo hacer eso, inhalen y exhalen, ¿no? Respiren, la función básica de contacto, la respiración, para darme cuenta otra vez de cómo estoy, ¿no? Y respondiéndome a cómo estoy, me digo, pues ansiosa, neurótica, ¿no? Exigente, queriendo que las personas hagan lo que yo quiero que hagan y no lo que pueden hacer, entonces digo, ok. Entonces 2 rayitas abajo, ¿no? Entonces me recargo bien, me apoyo, pongo mis piecitos en el suelo, ¿no? Vuelvo a respirar y regreso, ¿no? Entonces el terapeuta constantemente no es que tenga que estar todo el tiempo presente y maravillosamente haciéndolo todo perfecto, no. Es un ir y venir, pero dándome cuenta. No es que siempre tenga que estar perfecta, presente, maravillosa, atenta, no siempre logro eso. Pero si de repente lo que noto es que ya me fui para atrás, que ya no tengo interés, eso es importante porque habla de la situación. Y si eso que pasa en la situación, yo logro nombrarlo a favor de lo que le pasa a una pareja, va a dar muchísima información de lo que está ocurriendo en términos de contacto. Y eso es lo que queremos hacer en el trabajo con las disfunciones. Nombrar lo que funciona y disfunciona en la experiencia de contacto para entender de manera más profunda qué dice la disfunción, ¿no? Dice, por ejemplo, acá, igual misma página 104, le dice, la disfunción sexual es un ajuste del organismo que nos permite aprender algo de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo. Fíjense qué bonito ver la disfunción así, ¿no? O sea, la disfunción es un ajuste del organismo que nos permite aprender algo de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo. En lugar de decir, qué mala onda que tengo anorgasmia, es decir, a ver, ¿qué me está queriendo enseñar la anorgasmia de mi relación con el mundo o de los ajustes que hago cuando estoy frente a alguien? Es bien diferente mirarla así, porque si me pregunto con calma y amorcito, ¿por qué no tengo orgasmos con esta pareja? Y vuelvo a la así, ¿no? ¿Qué necesito aprender de mi anorgasmia? ¿Qué dice mi anorgasmia de mi relación con el mundo? ¿Qué será que hace que se presente en este momento y con esta pareja y en esta situación? En lugar de ponerme, no puedo tener orgasmos, híjole, estoy bien mal, necesito no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es contrario, es una mirada amorosa. ¿Qué dice mi disfunción? ¿Qué dice de mí? ¿Qué dice de lo que no he aprendido? ¿Qué dice de lo que me pasa con el otro, de lo que me pasa conmigo? Y puede decir un montón de cosas, ¿no? Mi anorgasmia puede decir cosas como, no confío en ti. Mi anorgasmia puede decir cosas como, no me siento cómoda conmigo, ¿no? Mi anorgasmia puede decir algo como, no he aprendido a poner límites, ¿no? O no he aprendido a decirle al otro lo que me pasa, o no sé cómo pedir lo que me gusta, o
puede decir algo como, a esta persona estoy tratando de complacerla y yo no me estoy complaciendo a mí, ¿no? Puede decir un montón de cosas, ¿no? O qué dice mi disfunción eréctil, ¿no? Si la veo, o sea, no desde yo debería de cumplir el estereotipo del macho men así masculino que tiene una erección, ¿no? Si me pongo en lugar no en ese lugar, sino en el lugar de, ¿qué dice mi falta de erección frente a esta persona? Estoy pensando en un consultante que tuve, ¿no? Él tenía mucho miedo del desempeño. Se sentía muy exigido por su pareja. Entonces, ¿qué no había aprendido a confiar en sí mismo? ¿Qué no había aprendido a tomar como su valía, no porque alguien más le pusiera una palomita de lo estás haciendo bien? Él había aprendido que solo si el otro o la otra en este caso le decía o lo validaba, entonces él era un hombre masculino, ¿no? Entonces, ¿qué desea su disfunción? No has aprendido a confiar en ti. ¿Qué desea su disfunción? Te cuesta trabajo creer que eres suficiente. ¿Qué desea su disfunción? Estoy aterrado de lo que pueda pasar en el futuro en esta relación de pareja. Estoy aterrado de no ser suficiente para ella, ¿no? Me da mucho miedo no sentirme visto por ti. Entonces, vean cuánta cosa dice una disfunción si la vemos desde allí, ¿no? La disparé el dolor en cualquier fase de mi respuesta sexual humana, ¿no? ¿Qué dice el dolor? ¿No? El dolor siempre quiere alertarnos de algo. El dolor siempre dice algo no está bien. Y si yo me lo aguanto y me quedo ahí con todo y mi dolor, ¿qué dice eso? ¿Qué tengo que aprender de mí? ¿Qué tengo que aprender de mi relación con el mundo? ¿No? Entonces, si tengo dolor, a lo mejor no he aprendido a decir ya es suficiente. A lo mejor no he aprendido a cuidarme. Quizá no he aprendido a pedir que me cuiden. Quizá no he aprendido a decirle al otro que no me gusta. Quizá no he aprendido a nombrarme vulnerable, ¿no? Entonces, vean qué bonitas cosas dice la dispareunia, el vaginismo, la anorgasmia. Dice cosas muy importantes de mi relación en el mundo, de mi relación con las parejas, y si yo tomo ese mensaje de esa forma amorosa, cálida, bonita, creativa, etcétera, puedo aprender muchísimo de mí y de mi relación conmigo y con los otros. Entonces, vuelvo a subrayar, los terapeutas gestálticos no queremos quitar disfunciones, queremos escucharlas, queremos entenderlas, queremos explorarlas, queremos aprender de ellas. Y mirar las disfunciones así es completa y radicalmente diferente, y lo sabrá quien haya estudiado un poco de sexología antes, es completamente distinto a esta forma de mirar. Es hasta lindo, pues, o sea, les digo, hasta digo, ay, gracias, disfunción, por enseñarme cosas, ¿no? De mí, gracias, ¿no? Gracias, anorgasmia, por decirme que aquí no era, ¿no? Gracias, disfunción eréctil, porque pues aquí no me siento suficiente, ni validada, ni vista, ni ¿no? Entonces, gracias, en lugar de decirte, quítenla, denme unos chochos, denme Viagra, quiero mi vibrador para tener orgasmos, ¿no? Desde esta mirada hay que aprender a ver qué dice, ¿no? Dice... bueno, aquí Paco nos va dando algunas herramientas, ¿no? Pero bueno, aquí voy a ir a algunas otras cosas. Dice, procura hacer explícito el respeto por nuestras diferencias. Y algunas otras preguntas. Dice, cuando inició la disfunción, ¿qué estaba sucediendo en la vida del paciente cuando apareció? ¿No? Preguntas importantes para mirar con cariñito la disfunción, ¿no? La repito, cuando inició la disfunción, ¿qué estaba sucediendo en la vida del paciente? Porque a veces, pues no sé, lo que pasó es que me decepcioné, me enojé, sentí miedo, lo que tú decías, Oriana, hubo infidelidad, ¿no? Justo apareció porque me di cuenta que mi pareja me fue infiel, ¿no? No me di cuenta que yo ya no quiero estar con mi pareja, ¿no? O me digo, fue el día en que yo le iba a decir que íbamos a terminar nuestra relación, ¿no? Y no le dije nada, y ese día en la noche no tuve un orgasmo, ¿no? Y luego se mantuvo por meses, por ejemplo. ¿Qué es lo que esta disfunción dice? ¿A quién se lo dice? ¿Qué está pidiendo? ¿A quién se lo pide? Fíjense otra vez qué bonito, ¿no? Volviendo a hablar de la anorgasmia, por ejemplo. Si yo ya me di cuenta que la anorgasmia está pidiéndome o está nombrando mi dificultad para sentir, para confiar, para decir, ¿qué está pidiéndole al otro? ¿No? O sea, si eso lo conviertes en peticiones, dice mucho de la relación.
Te pido que me escuches cuando quiero proponer algo nuevo, ¿no? Te pido que no rechaces no sé, mi gana de hacer algo diferente, ¿no? Te pido que me mires, ¿no? O sea, te pido que me cuides, ¿no? Está pidiendo muchas cosas importantes, hablando de la disfunción eréctil, ¿no? Con este hombre que les decía, te pido, o a lo mejor me pido a mí mismo validarme que soy suficiente independientemente de la pareja con la que tenga, con la que esté, ¿no? O te pido a ti que no señales mis errores, ¿no? Porque cuando me dices que no tengo disfunción y que no valgo como hombre, me siento terrible, destrozado, lastimado. Te pido que no me lastimes, te pido que me cuides, que me veas, que me valides, que me valores. Entonces, vean otra vez, o sea, es que ver la disfunción así es maravilloso, es bien bonita. En lugar de querer quitarla, la queremos cuidar, la queremos sentir, ¿no? Entonces, ¿qué está pidiendo y a quién se lo está pidiendo? Y a veces la disfunción pide algo que no le tengo que pedir a mi pareja. A veces la disfunción está pidiendo cosas que me tengo que pedir a mí, o que le he pedido al mundo durante mucho tiempo y nadie me lo ha dado. Pero yo sigo en patrones relacionales que me llevan al mismo tipo de relaciones en los que aparecen las mismas disfunciones porque todavía no aprendo, porque sigo insistiendo en hacer lo mismo y en repetir esquemas que no solucionan pues lo que necesito, ¿no? Luego otra dice, ¿qué se obtiene del entorno a través de la disfunción? Que eso ya un poco lo hablé con el ejemplo de Oriana. ¿Qué se evita? ¿No? ¿A qué retos nos enfrenta o a qué retos se enfrentaría la persona o la pareja si la disfunción no estuviera? ¿No? Si la disfunción no estuviera, ¿cuáles serían mis retos frente a esto? Si tuviera orgasmos contigo, pues a lo mejor me comprometo a quedarme contigo en la relación, ¿no? O si el orgasmo se aparece, quizá no vería que no me siento tranquila contigo, ¿no? O si la erección está, quizá no me daría cuenta que me siento invalidado frente a ti, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué verbos expresan lo que sucede en la disfunción? ¿Cómo están esos verbos en otras áreas de la vida? Y les decía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesito que me mires? Mirar, ¿no? Mirar es un verbo. ¿Qué necesito que me escuches? Escuchar, validar, no sé, entender, satisfacer, ¿no? ¿Qué tanto esos verbos están puestos en mi vida? ¿Qué tan vista me siento, escuchada me siento, validada, suficiente, satisfecha, escuchada, ¿no? Y ya nada más veo cómo con sus cabecitas, ¿no? Sí, así de, sí. ¿No? O sea, de veras, si se ponen a hacer ese ejercicio y en lugar de mirar otra vez los problemas, las dificultades de una pareja como cosas que tenemos que quitar, y empezamos a tratarlas con más respeto y a tratar de aprender de ellas, de veras se va a abrir una dimensión completamente nutritiva. También hay que decir que, o sea, que esto es para valientes, ¿no? O sea, mirarlo desde ese lugar implica ir más allá de donde muchas veces vamos, ¿no? Implica enfrentarme a mí misma, déjate ya con el otro, ¿no? Decir esto, nombrar esto frente a mí, frente al otro, significa enfrentarme quizá a cosas que he evitado probablemente durante muchas veces en la vida y en mis relaciones. Entonces eso también, que eso es a veces lo que gano con no atender a la disfunción, ¿no? Seguir repitiendo el patrón, hacer lo mismo que sé hacer siempre, ¿no? No salir de mi zona de confort, quedarme en el mismo ajuste conservador. ¿Por qué? Pues porque me da un montón de miedo, ¿no? Pero también las disfunciones hablan de eso, ¿no? ¿Qué aspectos de la disfunción sexual se repiten en otras esferas de la vida? ¿Qué tipo de ausencia en la frontera de contacto se expresa a través de la disfunción? ¿De qué modo está presente la disfunción sexual en la relación terapéutica? ¿No? Eso también es súper importante. Si los verbos que aparecieron fue no me siento vista, no me siento escuchada, no me siento satisfecha, quiero pedirte que me cuides, esos verbos tendré que ver qué tanto están puestos en nuestra triada. Y yo estoy viendo a la pareja, estoy viendo más a uno o más viendo al otro. Y yo escucho lo que dice, estoy escuchando más al uno al otro, me escuchan a mí, yo me siento escuchada, ¿no? ¿Qué tanta satisfacción hay entre ellos? ¿Qué tan satisfecha me siento yo frente a ellos dos? Y probablemente, por ejemplo, me acordé de otra sesión en donde pues es que era imposible, ¿no? Porque para los dos era como, nunca era suficiente, nada,
nada. ¿Y cómo me sentía yo como terapeuta? Pues incapaz, insuficiente, así yo decía, pues no voy a poder, ¿no? O sea, no lo voy a lograr, ellos piden demasiado, ¿no? Yo no puedo ir tan rápido como ellos quieren, ¿no? Eso está diciendo cosas de la relación entre ellos y en la triada. Pero para poder mirarlo tengo que dejármelo sentir. Y por eso les decía que esto es para valientes, ¿no? Porque de repente decirme y escucharme a mí, ¿no? Diciéndome, no me siento suficiente, me siento no vista, yo les propongo, les hago preguntas y no siento que me escuchen, ¿no? Siento que no me toman en cuenta, me siento cada vez más, no sé, atorada en esta sesión terapéutica. ¿Qué tanto eso les pasará a ellos, entre ellos? ¿No? Acuérdense del campo. Entonces, el campo es un campo experiencial que se compone de las personas que estamos, el entorno, la situación, el contexto, etc. Pero en este campo, si yo siento, me puedo dar cuenta probablemente de lo que ocurre en el campo fuera de esta sesión terapéutica. Porque además, bueno, ya si me pasa a las 2, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9, el lunes, el martes y el miércoles, ya tengo un tema. O sea, ya es un tema personal y tengo que ir a supervisión y a terapia. Pero si solo me ocurre o constantemente me ocurre solo con esta pareja, es muy probable que sea algo de la situación co-construida en la triada, la pareja y yo. Y probablemente es muy importante que yo aprenda a nombrarlo a favor, pues otra vez, del proceso terapéutico de estas personas. Y de nuevo vuelvo a la cosa valiente, ¿no? Decirle a la pareja, yo no me estoy sintiendo escuchada. Me doy cuenta que cuando les pregunto cómo te sientes A y cómo te sientes B, ustedes responden 7 cosas diferentes a las que les pregunté. Y me doy cuenta cómo eso me aleja. Noto cómo me es difícil establecer una comunicación con ustedes. Revisen si a ustedes les pasa eso entre ustedes. O si es mi rollo para saber, ¿no? O sea, no es que yo siempre tenga que tener la razón, pero es que esa es la manera de explorar. Y para poder explorar, vuelvo a la presencia, vuelvo al involucramiento de todo mi ser ahí, en la relación, en la sesión, en la terapia, a mi trabajo personal, a esto que les he estado repitiendo constantemente. Hacer terapia relacional, individual, de pareja, de grupo, implica que yo esté completamente comprometida con lo que está ocurriendo y que esté constantemente revisándome y poniendo a favor de la sesión terapéutica lo que me pasa para que estas personas descubran lo que les ocurre también entre ellas o entre ellos, ¿no? Sigo avanzando, dice. Es posible que esta condición, él está hablando de alguien que tiene vaginismo, estoy en la página 106, ¿no? Dice, es posible que esa condición de algún modo esté presente entre nosotros, ¿no? Se cierra ante mí, hablando de vaginismo, me deja entrar. ¿Qué hago yo para que ella se cierre? Su disfunción es algo individual, es un patrón relacional que vuelve a surgir en nuestro encuentro. Entonces, fíjense otra vez qué valiosísimo, ¿no? O sea, y si alguien llega diciendo, una mujer llega diciendo, tengo vaginismo, ¿no? Y entonces son preguntas muy valiosas. Aquí, entre nosotros, yo siento que se cierra, porque el vaginismo eso es, la contracción involuntaria de los músculos de la vagina. Y es la contracción involuntaria, subrayo, involuntaria. Probablemente se cierra porque no sabe hacer otra cosa. No es porque quiera cerrarse. Probablemente no sabe cómo abrirse. Probablemente mi mirada, mi forma, etcétera, lo interpreta como algo que le hace ¡pum!, cerrarse. Entonces, preguntas muy valiosas tienen que ver no solo con lo que le pasa a la pareja, sino con lo que pongo yo. Y quizá yo me pueda dar cuenta de cosas como, por ejemplo, me doy cuenta que cuando te pregunté directamente, no sé, de cómo tienes los encuentros sexuales con tu pareja, te sonrojaste, ¿no? Pido una disculpa por haber sido torpe, ¿no? Y quiero preguntarte si mi torpeza originó, por ejemplo, que tú estuvieras incómoda. Entonces, por un lado, el terapeuta se responsabiliza de la vergüenza que ocasionó, no porque fuera voluntaria, y por otro lado está abriendo la posibilidad de nombrar algo que quizá pasa y que sea muy importante para el otro sentirse escuchada en eso. A una persona que tiene vaginismo se cierra de manera involuntaria. Entonces yo tendría que preguntar y empezar a investigar cómo le hago yo para que ella se cierre.
Y a lo mejor se cierra porque lo que hago yo no de manera voluntaria, la vergüenza, o lo que hago yo de manera involuntaria quizá la pone en mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, asumir lo que yo provoco también, no solo ver lo que hago bien, también es asumir cómo me equivoco frente a ti, cómo a veces soy torpe, cómo a ratos quizá yo voy muy rápido y tú vas muy lento, vamos a ritmos diferentes, ¿no? Y quizá mis preguntas son demasiado prontas para ti. Cuando yo te hago una pregunta como esas, ¿te abres o te cierras? Me cierro, ok. Y cuando te cierras, ¿qué pasa? Me alejo, ok. Y cuando te alejas, ¿cómo te sientes? Triste, ok. ¿No? ¿Y eso te pasa con tu pareja? Y por ahí se valdría mucho la pena, ¿no? O sea, tú ve, ¿no? Cuando ella se cierra, ¿qué haces? Ah, pues le digo que se abra, ¿no? O sea, insisto, la obligo, la fuerzo, le digo que otra vez, que no. ¿Y tú cómo te sientes? No, pues peor, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces tú para generar que ella se cierre? ¿Y cómo le haces, o sea, qué haces tú frente a tu cerrarte? ¿No? Y de nuevo, esas son preguntas bien valiosas, bien importantes de poder como nombrar y poner en una sesión terapéutica. Entonces, bueno, les digo que ven, ya a ver si ya con eso se animan a leer el texto. Ya vieron que está súper importantísimo y valioso, pero bueno, ya, sigo. Entonces, Paco nos propone 3 miradas para trabajar con una disfunción. Le pone la disfunción sexual como forma de contacto crónica, ¿no? Entonces va hablando, esa es una forma, ¿no? O sea, la disfunción sexual como una forma de contacto crónica. Entonces yo puedo mirar la disfunción como un patrón relacional constante que le pasa con su pareja, pero que le pasa en la vida, ¿no? Entonces otra vez, alguien que no sé qué tiene, ¿cuál no he nombrado? No he dicho por ejemplo, el orgasmo rápido, ¿no? Sí, vamos a hablar del orgasmo rápido, ¿no? O sea, alguien que llega muy rápido a algo, pero no lo disfruta, ¿no? Y entonces puedo pensar, ahorita me acordé de alguien que tenía esa disfunción, ¿no? Una mujer muy exitosa, que ni cuenta se dio cómo llegó a estar en un puesto acaso para acá, ¿no? Ni cuenta se dio, ¿no? Pero ya llegó hasta acá, era súper exitosa y me decía, es que no me siento bien, ¿no? Es que no lo estoy disfrutando, es que yo me imaginé que siendo así la jefasa, iba a ser maravillosamente bueno para mí y me doy cuenta que no. Y adivinen qué le pasaba en la vida erótica, pues lo mismo, ¿no? O sea, llegaba, sentía, pero no era suficiente. Era poquito, era no satisfactorio, era como algo que no la hacía sentir plena, ¿no? Pero casi nada la hacía sentir plena. No era solamente lo que le pasaba ahí. Entonces, la disfunción como una forma de contacto crónica. Entonces, preguntarme, ¿esto que le pasa a nivel de disfunción de la vida erótica le pasa en otras esferas de su vida? Y si es así, es probable que tengamos una forma de contacto crónica que habrá que explorar, ¿no? Luego, la disfunción como texto, dice, puede ser un mensaje. El texto tiene un destinatario, intenta alcanzar a alguien, ser escuchado y provocar una respuesta, ¿no? El texto se aclara, una vez que el texto se aclara, puede buscar alternativas para expresarlo de diferentes formas, de maneras más directas y creativas, de modo que la disfunción deje de ser la única vía de comunicación en el entorno. Entonces, ¿se acuerdan que decía, qué pide la disfunción, ¿no? ¿Qué está hablando mi anorgasmia? ¿No? Pide que me cuides, pide que me veas, pide que me tomes en cuenta en lo que propongo, pide que no me critiques. Entonces, esa sería mirar la disfunción como un texto. Y luego, la disfunción como la ausencia en la frontera de contacto. Dice, es como, dice, bueno, aquí voy a dice, aquello que debería surgir o estar presente no lo está. Y esa ausencia imposibilita el encuentro o lo empobrece. Entonces, cuando se supone que tendríamos que estar en un encuentro erótico plenos, entregados, presentes, satisfechos, gozando, etcétera, no aparece. Y lo que aparece es lo que vemos en la secuencia de contacto: confluencia, introyección, proyección, retroflexión, egotismo, confluencia. Entonces, en lugar de aparecer lo que debería de aparecer, que es las sensaciones al inicio en el precontacto, la elección de sí, me doy cuenta que quiero, voy y lo pido, el mirar al entorno, ir a mi pareja, tomarla, sentirla, besarla, entregarme, fusionarme, ¿no? O sea, sentir plenitud, orgasmo, entrega o a lo mejor satisfacción de sentirme vista, querida, amada, etcétera, ¿no? Y luego soltarme. En lugar de eso, lo que aparece es ansiedad,
lo que aparece es cualquiera de estas flexiones de contacto que ya ustedes han visto pues, en diferentes clases en este trabajo, ¿no? Entonces, el terapeuta está presente con sus sentidos. Dice, mi guía es mi propia experiencia en el campo. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? Eso, guiarme a través de lo que a mí me ocurre frente a esta pareja en el campo para poderlos ir como acompañando, ¿no? Entonces, perspectivas para el tratamiento son 3, la del síntoma, la contextual y la de la co-creación. Entonces, pues que es básicamente regresar a lo que ya les he dicho, ¿no? O sea, y ya, con eso, ay, miren, pensé que no iba a acabar, pero sí. O sea, con eso ya voy nombrando como lo más importante de la propuesta gestáltica en el trabajo de las disfunciones de manera relacional, y voy cerrando porque me quedan 12 minutos para ir preguntándoles cómo van, ¿no? O sea, les digo, para mí esta era una de las clases, o la más, de todo lo que vamos a ver juntos, porque ya nada más nos queda luego el encuentro del sábado, que es un poco más práctico, pero es que esta para mí es fundamental, ¿no? Porque esta clase es la que hace como el cambio de paradigma, de toda una manera de mirar a una manera que de veras mira a la persona, a la pareja, a la relación y al terapeuta como alguien que indaga, investiga, explora desde un lugar absolutamente diferente, y eso vamos a intentar hacerlo el sábado, al menos en probaditas. No sé cómo nos va a ir, pero por lo menos en probaditas vamos a intentar hacer un poquito de eso. ¿Okay? Entonces ahora cierro por lo pronto preguntándoles cómo están después de este maravilloso texto de Paco y las disfunciones. ¿Cómo terminan? Es una cantidad de información. Espérame, Pablo, porque te digo que me agarro el micrófono y mi bocina se apaga. Ya, te escucho. Digo que es una cantidad de información y de conceptos que están dando vueltas, pero una gran cantidad. Y ando buscando el libro porque no lo encuentro. Solo se encuentra en Amazon. Aquí está. Ya, mira ahí. De veras se lo recomiendo completito, ¿eh? O sea, del inicio al fin es una joya. Gracias, Pablo. ¿Cómo más? ¿Cómo están las demás? Buenas Sí, noches, para mí Nila. también me parece mucha información. Yo también quisiera como repetirlo 1 o 2 veces más para poder adoptarlo más. Ok, gracias. Jessica. Sí, buenas noches, Nila, con todos también. Sí, bastante información, bastante enriquecedora, ¿no? Hay cosas que todavía sigo ahí pensando y pensando, como dice Chaira, también igual que yo, hay cosas que se tienen que volver a repasar, a leer, ¿no? Y sobre todo para este sábado, para no estar volando mucho porque tengo que aterrizar. Muchas gracias por esta clase, ¿no? Así como todas, muy buena. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Yo creo que esta forma distinta de mirar las disfunciones como que a todos nos ha dejado así medios tocaditos, ¿no? Esta forma que tú dices de mirar las disfunciones con amor, ¿no? Con amorcito, ¿no? Creo que sí, mucha información como para seguir repasando. Gracias, Nila. Y está bien valioso que de veras, o sea, porque yo sé, ¿no? Me ha pasado estar del otro lado igual, ¿no? Yo sé que seguramente a todo el mundo nos toca de manera personal lo que voy diciendo. Y va a ser bien valioso si se dan la oportunidad que se permitan eso, como darse cuenta, ¿no? Porque les digo, la primera herramienta desde este enfoque es mirarme a mí. Y si algo de lo que fui diciendo durante toda la clase de manera personal les tocó, ojalá se den permiso de aprender y de mirar con amorcito, como decimos Lilian, ¿no? O sea, de mirar con amor aquello que me ocurrió, aquello que me ocurre, ¿no? Para poder aprender de mí primero, insisto, porque poder, o sea, para ir al otro desde esta mirada, primero tengo que ir a mí, a mirarme a mí con amor, a mirarme a mí con respeto, a mirarme a mí con cuidado, para poder entenderme primero a mí, responsabilizarme de mí, ejercer mi libertad, ser consciente, y luego ya puedo ir al otro, ¿no? A pedirle lo mismo, pero de veras, si algo les movió, pues tómense un tiempito, ojalá que se den un espacio de silencio, ¿no? O sea, de reflexión, de conciencia, de cuidado, porque de veras, o sea, ojalá que sea esto un pretexto para el autocuidado, ¿no? Para la reflexión, para el mirarme. Ojalá. Si no, pues igual cada quien sus ajustes, pero yo ahí se los pongo para que pues vayan haciendo conciencia, porque insisto, eso es muy valioso y nos puede sanar de muchas maneras y nos puede ayudar a aprender mucho de mí.
Y a veces andamos buscando técnicas, insisto, y cosas que nos quiten esto. Desde esta perspectiva, si lo trato con amor, respeto y cuidado, puedo obtener mucho más que solo un atravesar y quitarme algo. Es más bien aprender de mí, de la vida, de la situación, de mi pareja, etcétera, etcétera. Gracias, Lilian. ¿Alguien más? Lucía. Sí, bueno, yo me siento agotada. Debe ser también por la información que he recibido. De hecho, sí, yo sí tuve la oportunidad de tener una mirada, bueno, no en este caso de disfunciones, pero hablando desde las enfermedades, el trabajo con órganos, desde la Gestalt. Y bueno, se relaciona mucho con esto, que es básicamente también la disfunción es desde el órgano, ¿no? Y cuánto mensaje nos puede traer desde la experiencia propia. No pensé que en esta parte se trabajaba igual, pero qué bonito que también se vea de esta forma. Gracias, Nila. No, hombre, de nada. Quizá la única diferencia, Lucía, o sea, cuando pienso en síntomas y en órganos, lo primero que me viene a la mente es Adriana Schnake, por supuesto, con sus maravillosas propuestas en el trabajo de síntomas. Solamente que el trabajo de Adriana todavía se queda un poco más en la mirada del organismo. La diferencia que yo marcaría acá es que estamos tratando de trasladar eso a una relación de pareja y a una relación terapéutica de tres, en donde no solamente el terapeuta va a ayudar a nombrar las funciones del órgano y a ver la disfuncionalidad y a mirar las similitudes en la vida, el terapeuta va a ser alguien que va a tratar de hablar de la relación. Y te digo, desde mi perspectiva, a lo mejor me equivoco, pero desde mi perspectiva, el trabajo de Adriana, que me parece riquísimo y maravilloso y bonito, ¿no? Creo que todavía se queda mucho más, solo como en la proyección, en recuperar la proyección, en hablar del síntoma, en mirar como sí lo que va pasando en mi vida, pero no tanto con el otro, no tanto con mi pareja, no tanto con el mundo, no tanto. Creo que sí, pero acá es mucho más explícito. Entonces sí, está muy alineado a la propuesta en ese sentido del trabajo con síntomas. Entonces sí, qué bueno que te gusta. Gracias. Gracias. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? Lila, Sí. bueno, a mí lo que me pasó es que pude ver como lo integral, ¿no? En esto de la sexualidad con lo gestáltico, lo encuentro como eso, como algo muy integral, ¿no? Que toca como todas las dimensiones y que me gustó mucho ver esto de la disfunción como una puerta de entrada para ver qué es lo que todavía necesito aprender de cómo me relaciono con el mundo, me resultó como súper interesante. Así que muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto. Sí, yo te dije que te iba a gustar, sí, yo me acuerdo, que la vez pasada. Sí, me quedé con pena de no poder acceder al capítulo, pero sí, voy a comprar el libro. Está bien, insisto, cada quien, y a veces no es que uno quiera, sino que pues a veces las cosas así se van dando, pero bueno, ya los dejé picados, esa es mi esperanza, es que les haya entrado mucha curiosidad y que entonces se queden con ganas de, pues eso, de revisar, de leer, de involucrarse más, ¿no? De sembrarles la duda, ¿no? De mirar que esta es una posibilidad, a mi parecer, muy rica, muy distinta, de nuevo, al entrenamiento que yo hice, por ejemplo, como sexóloga, ¿no? Muy diferente, pero me parece que es súper nutritiva si aprendemos a ir de esa manera, amorosa, cuidadosa, respetuosa, ¿no? Y de veras sí creo que tenemos mucho, mucho, mucho que aportar en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más? Así de rápido. Ok. Vale, pues entonces les adelanto un poco para el sábado. Vamos a trabajar. Les voy a proporcionar, pues es un poco lo que vimos aquí con Paco, pero vamos a hacer entrevista sexológica, tratando luego de traducirla a esta forma gestáltica. Entonces, pues nada más tienen que traerse de preferencia un lápiz, una pluma, una libreta para que vayan tomando notas y nada, sus ganas, así, y su miedo o su emoción o lo que sea que aparezca, ¿no? Pues para que podamos trabajar el sábado las 4 horas que nos quedan y pues cerrar
este encuentro que hemos tenido, que me ha parecido breve, ¿no? Aunque también enriquecedor en muchos sentidos. Pues por lo pronto, que tengan muy bonita noche y nos vemos entonces el sábado, ¿vale? Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias.